Los obetenses se sienten dichosos de ver a su equipo triunfar y ganar con gran emoción, con gran emoción. Dicen que nunca se rinden, 100 días confiados, obetenses maretenses. Es la tradición, es la tradición. Ejemplo en mi Paraguay, familia albirroja, destina a triunfar. Mi corazón late gritando, Obetense, Obetense, Obetense. Rumbuera jata albirroja, para siempre a ganar. Mi corazón late gritando, Obetense, Obetense, Obetense. Rumbuera jata albirroja, para siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, obetense seré hasta la muerte, como un hijo abnegado y valiente. Aquí estamos contigo, mi Oviedo. Mi corazón late gritando, obetense, obetense, obetense. Rumbuera jata albirroja, para siempre a ganar. Mi corazón late gritando, obetense, obetense, obetense. Rumbuera jata albirroja, para siempre a ganar. Obetense, obetense, obetense. Obetense, varetense. Obetense, varetense. Obetense, varetense. Obetense, varetense. Obetense, varetense. Coronel Oviedo, mi ciudad querida, saludarte quiero con esta canción. A tus bellas mujeres, tus paisajes divinos, una del trabajo, cuánto te amo yo. Como una ofrenda de siempre viva, llevé la brisa mi inspiración. Para mi Oviedo, tierra querida, mi más florida cuna de sol. Mi pueblecito muy pintoresco, donde la lora florece ver. Y la mañana mojada al beso de los rocíos de Moinover. Y la mañana mojada al beso de los rocíos de Moinover. Coronel Oviedo, mi ciudad querida, saludarte quiero con esta canción. A tus bellas mujeres, tus paisajes divinos, una del trabajo, cuánto te amo yo. Como una ofrenda de siempre viva, llevé la brisa mi inspiración. Para mi Oviedo, tierra querida, mi más florida cuna de sol. Mi pueblecito muy pintoresco, donde la lora florece ver. Y la mañana mojada al beso de los rocíos de Moinover. Y la mañana mojada al beso de los rocíos de Moinover. Soy la hinchada obetense, pasiones de ser vencedor, que sepan en todos los pueblos que Oviedo es el campeón. Cantando, gritando con fuerza, adelante albirroja campeón. Obetense, obetense es el que siempre vence, lo llevo en el corazón. Obetense, obetense es el que siempre vence, por siempre, siempre campeón. Soy la hinchada obetense, pasiones
Viene Radio Fiesta, Radio Caguazú 640M, la dueña y señora del campo paraguayo. Estamos aquí desde el estadio del Cerrito, el Coliseo Departamental, aquí en el Cerrado, en donde yo me imagino que toda la organización definitivamente ya está arrepentidísimo de lo que pasó hoy, de la decisión que hoy tomaron, porque hoy queda chico este escenario deportivo. 2.500 personas de capacidad no son suficientes para albergar este gran partido y para albergar toda la euforia del público ovetense. ¿Cómo están, gente? Muy pero muy buenas noches. Agarramos el timón de Radio Caguazú 640M, de Radio Fiesta 102.9 FM. Saludo cordial a toda la gente de Clip Digital, a la gente de Telexa también. Un abrazo muy afectuoso a toda la audiencia que nos escucha. Óscar Verdún les saluda en voz microfónica. Vamos a estar relatando en la noche de hoy todo lo que va a acontecer dentro de la pista de juego entre el conjunto de Ovetense y el equipo de Ipacaraí. Gran partido que tenemos a continuación. Ya están los equipos dentro de la pista de juego, tanto los ovetenses haciendo el calentamiento precompetitivo, están también los futbolistas de Ipacaraí ya haciendo el calentamiento precompetitivo correspondiente para poder disputar este gran espectáculo deportivo. Hoy Oviedo tiene que ganar, no queda de otra. El mata-mata ha empezado, aquí no hay perdón, aquí no hay el Aixiñáranga, como se sabe definitivamente. Aquí, así como su nombre lo dicta, es el mata-mata rumbo al cuadrangular final del jueves. Impresionante la multitud que se llegó aquí hasta el estadio del Cerrito, Coliseo cerrado. Repito, más de 3.000 personas están afuera. 2.100 hinchas ovetenses ya están ocupando sus lugares. Más de 3.000 personas quedó afuera en este gran cotejo que vamos a vivir hoy en la noche aquí en el estadio del Cerrito. Ovetense, el hincha ovetense haciéndose presente una vez más, haciendo show. Toda la algarabía, digo bien, escuchen. Esto es un show. Esto es un show, señoras y señores. Esto es Ovetense. Esto es lo que mueve Ovetense. Vamos, Oviedo, caramba, para esta noche. Vamos a demostrar de qué estamos hechos. Esta es una ciudad que respira fútbol, por Dios. Esta es una ciudad que merece mucho más de lo que está viviendo ahora. Esta es una ciudad que merece otro campeonato más en futsal. Y por qué no soñar también estar de vuelta a la intermedia. ¿Por qué no soñar, señores? Avanzar futbolísticamente como lo hizo Guaireña. Como lo hizo Guaireña. Qué orgullo han sentido los guaireños. Hace poco jugando la Sudamericana, jugando de igual a igual a equipos como Internacional de Porto Alegre, en torneos internacionales. ¡Qué bárbaro, señores! Miren lo que genera Ovetense. Esto va directamente a los políticos. Va directamente a la gente involucrada en el deporte. Vamos, señores. Primemos lo deportivo antes que lo económico. Porque Oviedo es grande. No solamente porque somos ovetenses decimos esto, sino porque Oviedo es grande por su público y por lo que se vive siempre en cada jornada deportiva. Así es como se vive el fútbol aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Señor Derlis Caballero, ¿cómo estás? Buenas noches. A vos, y ya viviendo lo que es esta fiesta de las hinchadas, la de Ipacaraí, con un grupo interesantísimo, haciendo mucho ruido en estos momentos, responde también a esa fiesta el público ovetense. En estos momentos el Coliseo Departamental del Cerrito repleto, no hay lugar prácticamente para la gente, incluso hay gente que sigue ingresando
pero ya está parada aquí muy cerca de la gradería principal que hoy está ocupando la hinchada albirroja, Ojar. Sí, señor. Tenemos el quinteto inicial del conjunto de Ipacaraí, Erlis. Sí, señor, ambos equipos ya tienen quinteto inicial confirmado. Sí, señor. Vamos a la información, Ramón Ríos. Información presentada por Itacora Ganadera. Erlis. Señor, Oviedo juega con Ronnie Vera en portería, casaca 1. Pinturería Luisito, pintura automotiva e inmobiliaria. En minutos preparamos tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Marijal López, Coronel Oviedo, teléfono 0971-416-970. Saca número 8, Adán Román. Recicladora San Cayetano de Edgar Ortiz. Compramos latitas, cobres, baterías, cierros en general. Celular 0984-269-609. Casaca número 10, Diego Rivero. Electrobetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodoméstico. Si usted quiere, con Electrobetense puede. Esquina de la Gobernación, Coronel Oviedo. Electrobetense. Saca número 9, Daniel Benítez. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que le da color al Campeonato Nacional de Futsal. Y casaca número 20 para Marcelo Jiménez. Agrícola Alto Paraná, Recop, Rexu, siempre apoyando el deporte en Coronel Oviedo. Recop, en Coronel Oviedo, Rexu en Caguazú. Está en la expectativa. Casaca número 3, Michel Saucedo. Concejal departamental Randy Soto. Lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Saca número 6, Alexis Delgado. Concejal municipal de Nicoene, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como una sana competencia. Saca 7 a Ezequiel López. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al albirroja ovetense. Insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal municipal Rosana Abogado. Saca 11, Rodolfo Román. Estación de servicios Metro Sur, Dr. Willy Godoy. Los mejores precios en combustibles. Saca 15, Julio Coronel. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Julio Mendoza, abogado. Saca 16, Gabriel González. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Y casaca 19, Norberto Trinidad. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en esta ciudad y a participar de la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Por su parte, el equipo visitante esta noche, Ipacaraí, juega con José Benítez, casaca 1. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Casaca 11, Armando Fleitas. Concejal municipal de Nicoene, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como una sana competencia. Casaca 3, Armando Pereira. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcina Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcina Benítez.
Casaca 20, Camil Colucci. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro O'Higgins. La Guaireña SRL. Casaca número 10, Carlos López. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983 912 281. Están de la expectativa. Casaca número 2, Nahuel Rodas. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas de la ciudad, desde el 40 al 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. 19, Manuel Paredes. Sanatorio Ovelar SRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Casaca 13, Darío Almada. Distribuidora HN de Hernán Espínola, distribuye en Coronel Oviedo, yerba mate, Baeteco, para mate cocido y tereré, snack, tu cereal, varios sabores, limpieza, productos de limpieza, pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola en Conavi Cruce Coronel Oviedo, distribuidora HN. Casaca 5, Michel Toyanes. El licenciado Cristian Aldama alienta con todo a la selección ovetense de futsal. Licenciado Cristian Aldama. Casaca 15, Justo Mora. El profesor Ovidio Ortellado desea éxitos a la albirroja ovetense. Profesor Ovidio Ortellado. Casaca 7, Eduardo González. El mejor lugar para disfrutar y compartir es Comedor Ñacati. Ofrece desayuno, media mañana, almuerzo, postres y bebidas en general. Menú todos los días. Sobre Panchito López, lado sur del centro comercial número 1, Coronel Oviedo, está Comedor Ñacati. Casaca 17, Paulo Saldívar, el portero de emergencia. Vexacret Digital Radio Caguazú, Radio Fiesta, RB Producciones, Radio Centenario Plus, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. Sí, señor, excelente, Darlis. Ahí está la información completita entonces. El Pacaraí que se viene con esa hinchada majestuosa. Y así vibra, así canta el público ipacaraícense. Vamos a escuchar un poco al público ipacaraíense. Extraordinario todo lo que se vive aquí. La fiesta del fútbol también, vos lo estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, en donde sea, manejando. De vuelta a casa, estás informándote a través de Radio Caguazú, 640M, a través de Radio Fiesta, 102.9. Y por supuesto toda la grilla de comunicaciones que nos están acompañando hoy, en esta noche. Clip Digital, TVEXA. Vamos con el árbitro principal de compromiso en instante. Vamos a estar por esa información con Darlis. Ya está anotando ahí, trabajando desde tempranas horas con todo el trabajo correspondiente y todo lo que esto implica, ¿no? El esfuerzo físico, pero todo esto nos apasiona y nos motiva, y más todavía nos sigue motivando, viendo a un público maravilloso que está llenando este estadio. Escuchemos a la hinchada ovetense.
Estamos arrancando aquí la fiesta del deporte. Vamos a ir saludando rápidamente a nuestro compañero de trabajo, Gustavo Larcón, que va a estar relatando hoy, va a estar comentando, digo bien, nuestro relato el día de hoy, en la noche de hoy, mejor dicho, aquí en este estadio que está repleto. Mucha gente todavía se quedó afuera, lamentablemente. No sé si fue acierto, primeramente traerlo aquí a este partido. No sé si es acierto, Gustavo, porque al final no está ni siquiera llovinando afuera. Muy buenas noches, Gustavo. Un saludo por el trabajo. Feliz sábado. Pero hay que tener en cuenta que es por prevención. Hace rato de la tarde, en las horas previas, no se sabía lo del clima. Y ante la expectativa es mejor, porque imagínate si metía a toda la gente y llovinado, ahora hay que traer todo y va a ser peor. Yo creo que para el cuadrangular final, si es que Oviedo logra pasar, ya se va a jugar el cerrito abierto. Esa previsión de cual hablas, Gustavo, no existió en Franco Ovetense. Hasta el último esperaron por el tema de las entradas, pero hay que entender también ahí que las entradas se vendieron de forma anticipada aquella vez también. Claro que sí. Eso ocurrió también, aparte, al tener equipos de tanta concurrencia como Oviedo, Franco. Imagínate lo que va a hacer cuadrangular final si clasifica Paranaense Caguazú, por ejemplo. Creo que Paranaense ganó su partido y clasificó. Imagínate lo que va a hacer Paranaense, Caguazú, Oviedo y Franco, por ejemplo. Franco que ya está. Franco va a traer 1.200 personas o más, inclusive para el cuadrangular final. Por eso yo creo que este escenario queda chico. Cualquier escenario del interior va a quedar chico con esta concurrencia del público más todavía de este campeonato nacional. Así que esperemos que Dios y la vida y el tiempo nos ayude para que si Oviedo pasa con la regular final, se juegue en el cerrito abierto y ahí por lo menos va a entrar un poco más de gente. Excelente toda la fiesta del fútbol que se vive aquí. Estamos en el gran premio entre Ovetense y Pacaraí. Te escucho, Darlis. Sí, señor. Luis Ramírez y Ariel González serán los árbitros en cancha. Diego Morales y Justiniano Carísimo, los árbitros en la mesa de control. Vendemos, Ramón. Comercial Elena, todos los productos que necesitas para la canasta familiar al mejor precio a metros de la cancha del Club Guaraní. Apoya al Ovetense en el campeonato de futsal. Diputado Antonio Busarqui se exhorta a competir con integridad y fair play, o respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Sí, señor, toda la fiesta del fútbol del campeonato nacional. Lo vimos otra vez de Radio Fiesta, Radio Caguazú. Te escucho, Darlis. Ingresa el equipo albirrojo. En campo, el terreno de juego, la albirroja. ¡Vamos, Oviedo, caramba! ¡Vamos, Oviedo, que esta es la noche! Aquí tenemos que ganar. El público ovetense que grita, que vibra. La euforia es total. Aquí en el estadio, el cerrito cerrado, lleno. No hay espacio ni siquiera para un alfiler. Mi querido amigo Gustavo. Sí, yo creo que es el día, es el momento que Ovetense va a tener que mostrar su casta para que esté preparado. Se enfrentó a grandes rivales como Presidente Franco, Villa Hayes, Carmen de Paraná. Ganó a 2 y estuvo ahí cerca de superar a un rival como Presidente Franco. Un grupo muy difícil que Oviedo tuvo que superar. Sin duda el grupo de la muerte de este campeonato, y ahora le toca enfrentar a un durísimo rival como Pacaraí. Se dice que los grandes campeones se enfrentan a grandes rivales para ganar ese título. Hay que ganar a todos, pero tiene mucho mérito un equipo que enfrenta a equipos grandes, a equipos muy tradicionales como Pacaraí, un equipo que se prepara también para cada campeonato nacional. Tiene jugadores de mucha jerarquía también, tiene mundialistas en su plantel, selección paraguaya, misma jerarquía que tiene la selección ovetense. Así que hoy es el día que hay que apoyar, alentar a este equipo segundo a segundo, porque lo va a necesitar, porque hace un partido duro, difícil. Ya lo mostró el partido anterior. Franco le costó pasar, parecía que iba a golear en algún momento, pero Coronel Martínez se le plantó y casi le empata el partido sobre el final. Así que esperamos lo mejor para Ovetense, que aparezca lo mejor, que aparezcan los goles, por sobre todas las cosas, la victoria y la clasificación.
por un cuadrangular final que para mí va a ser uno de los mejores de toda la historia del fútbol de salón. Si es que clasifican los equipos que ya está presidente Franco, vamos a estar mirando los otros resultados también de reojo porque se va a jugar en Coronel Oviedo el cuadrangular y Ovetense tiene que estar presente, Oscar. Sin lugar a dudas, la fiesta del fútbol aquí. Grita, canta, corea el público, el rojo está feliz, está contento. Este marco del público, ¿por qué no ilusionarse con pasar al cuadrangular final? ¿Por qué no ilusionarse en la noche? Porque el público está presente, el público está haciendo lo suyo. Señoras y señores, en instantes se vive el fútbol aquí a través de la 640M. Mecánica Soto de los hermanos Soto, plantel de profesionales al servicio de su vehículo en Coronel Oviedo, apoya a la selección albirroja de fútbol de salón. Sí, señor, la fiesta del deporte lo vamos a vivir a través de la 640M Radio Caguazú, a través de Radio Fiesta 102.9, a través de redes producciones también, y por supuesto a través de Clip Digital, en donde todo se vive, en donde solo todo se disfruta, aquí a través de este espectáculo deportivo. Aquí están ya los muchachos de Albirroja. Vamos Oviedo por el triunfo, saludando ahí, aparece Diego Riveros, salvando al capitán de Ipacaraí, también los árbitros principales del compromiso para pasar en la foto en el medio sector de la pista de juego. Esto arranca en instantes, Ramón. Comercial Elena, todos los productos que necesitas para la canasta familiar al mejor precio, a metros de la cancha del Club Guaraní. Apoya al Ovetense en el campeonato de futsal. Sí, señor, vimos la fiesta del fútbol aquí en la noche. Señoras y señores, en la noche clave, el día D, como quien dice. El día D para Ovetense, porque aquí tiene que ganar, porque aquí no quiere de otra, porque aquí es el verdadero mata-mata, y definitivamente Oviedo va a tener un rival duro de roer, un hueso duro de roer en la noche, y un partido que me imagino va a estar candente. Le digo esto porque la hinchada de Ipacaraí, en fin, llegó a apoyar y están ingresando todavía la hinchada de Ipacaraí. Más o menos unas 300 personas, podría decirse, un poco menos tal vez, un poco más, pero hay una hinchada importante de Ipacaraí que está acompañando a su equipo de Erdis, Esto va a arrancar, arco de la parte, vamos a ver si están saludando los futbolistas dentro de la pista de juego. Arco de la parte norte, que va a corresponder a Ovetense, arco de la parte sur, al equipo de Ipacaraí. En instantes arranca todo esto, Ramón. Electroovetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electroovetense, puede. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días. 2 locales frente al Hospital Local 1, Local 2 sobre Marcal Estigarribia. Farmacia María Auxiliadora. Vamos a la información, Ramón. Informa Itacora. Bueno, el equipo de otro clasificado es Paranaense, que ganó 3-1 a Falcón, la ciudad de Caguazú. Así que ya hay 2 clasificados que ya están, justamente valga el juego de palabras. Ya está presidente Franco y está Paranaense. Franco, que le ganó 5-4 a Coronel Martínez, y Paranaense, que ganó 3-1 al equipo de Falcón. Así que Paranaense y Franco ya están en el cuadrangular final, que se va a jugar aquí a partir del jueves, viernes y sábado. Cuadrangular final aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Sí, señor, aquí están ya dentro de la pista de juego los futbolistas. Está el capitán del conjunto de Ipacaraí. Vamos a ver Ipacaraí aquí en la noche. Primeramente el conjunto ipacarayense. Vamos a ver Ipacaraí, vamos a Oviedo. Bueno, qué complicado se ve con la rayita. Justamente los números prácticamente del equipo de Ipacaraí no se ven desde aquí, ¿Qué crees que te diga? No se ven los números prácticamente, Gustavo. Justamente aquí estamos hablando con Gustavo de eso. Nos va a ayudar ahí en la pista de juego de Erdis. También con eso avanza el equipo de Ipacaraí. Ahora sí, arrancó el compromiso. En marcha el compromiso, Ramón.
Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que le da color al campeonato nacional. Avanza el conjunto de Ipacaraí. A ver si la gente, por favor. Aquí no se van a sentar la gente jamás, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, vamos a tratar de observar el partido entonces como podamos, ¿eh? Avanza el conjunto de Batense. Ahí levanta la pelota arriba para ese muchacho Saucedo. Ahí aparece por ahí el futbolista. A ver, Riveros levanta por la pelota arriba. Riveros va saliendo el arquero del conjunto del Ipacaraí. Por ahí sale estos Benítez. Por el costado, va saliendo Rivera, aparece por aquí el futbolista. A ver, Jiménez, jugando a Jiménez para Román, Román para Vera, de vuelta, levanta el Federico, a ver, en busca de Román, que va aguantando, Román por ahí, aparece Marcelo Mone Jiménez, Mone que juega para Riveros, Riveros para Mone, de vuelta para Román, no puede Román por ahí, saca el zona ofensiva, aparece oportunamente la marcación, el futbolista Carlos López lanzando el Federico hacia un costado, va a haber salida, que va a corresponder al conjunto batense, va saliendo rápidamente Ron Rivera, Rivera que levanta el Federico en busca de Mone Jiménez, a ver, la pelota se le escurre, va a haber salida, que va a corresponder a Batense, punta izquierda. Agrícola Alto Paraná, Recob, Rexu, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Recob, y en la ciudad de Caguazú, Rexu. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Avanza el equipo de Ipacaraí, va avanzando por aquí, Ipacaraí retrocede. Aparece por aquí el futbolista Armando Pereira, Pereira que juega para que aparezca. Va jugando las fleitas, se queda la fleita para Fernando Batense. Mone que la representa para que por aquí. El arquero Batense, Rivera, va saliendo Rivera, levanta el Federico arriba, Rivera en busca de Román, Román que es interceptado por Pereira, va avanzando el conjunto de Ipacaraí, saliendo ahora por el pase muy desviado y afuera. La pelota se va por el la final. Primeros segundos, primeros minutos del compromiso. Bastantes imprecisos los equipos, pero bueno, podría ser parte del nerviosismo del comienzo del partido, Gustavo. Bueno, Batense está intentando de presionar, de marcar, de patear al arco, pero muy rápido también el equipo de Ipacaraí, muy veloz es el equipo de Ipacaraí. Por eso Batense tiene que hacer rápido las transiciones, tocar rápido la pelota. Va a ser un partido duro, muy difícil, porque el equipo de Ipacaraí también tiene físico, velocidad y son bastante buenos. Así que Batense tiene que tener mucho cuidado en la marca y también a la hora de dar los pases, ser precisos, exactos, a no darle una al equipo de Ipacaraí porque no puede estar caro. Comentario presentado por Bristol Sociedad Anónima. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover al futsal como una sana competencia. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al Roja Ovetense. Insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal municipal Rosana Abogado. Avanza el conjunto Batense, busca el tema, la tiene Mone Jiménez, bajo el centro, variamente, Mone Jiménez juega para Román, Román que intenta cuerpo de Rivero, va presionando Rivero por ahí, el taco va dejando, complicándose por ahí con el arquero, va rechazando Benítez, José Benítez el arquero, presiona el del rojo, casi recupera el Federico del conjunto del rojo, vamos persiguiendo por ahí saliendo, el zona de defensiva aparece Román, el 1-2, aparece el otro Román, también Benítez que juega por ahí, el número 9, retrocede Benítez, a ver, lateral de vuelta que va a corresponder al conjunto batense. Estación de servicio Petrosur de Willy Godoy, los mejores precios en combustibles. Estación de servicios Petrosur. Avanza el conjunto de Oviedo, el centro arriba de Vera, muy fuerte el pase de Vera. La pelota se va perdiendo en la final, pero se le fía en un futbolista de Ipacaraí, indica el árbitro principal de compromiso. Va por el lateral que corresponde al conjunto batense en zona ofensiva. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Abogado Julio Mendoza. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Avanza el conjunto de Ovetense, aquí infracción tiro libre que corresponde a Oviedo. Tiro libre que corresponde al conjunto Ovetense, va jugando por ahí, aparece el futbolista Rivero, va a cobrar Donga, va jugando Rivero, Rivero está el concepto, aparece por ahí Román, la primera Román jugándola para Benítez, Benítez que aguanta por ahí, se pierde el futbolista va recuperando el conjunto de Ipacaraí, avanza para Ferreira, para Fleita, Fleita que se equivoca, va a recuperar Román, se cae Román, se cayó Román, pasó con falta, hizo el juez, recupera Román, se levanta Román, está el primero para el conjunto Ovetense, intenta pelea por ahí Benítez, se queda con el Federico Daniel Benítez que retrocede para Fleita, Mone, arquero. ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Mone le pegó de derecha a su pierna menos hábil, pero aquí aparece la intervención de Benítez, se salva el Ipacaraí, Gustavo. Muy bueno el remate justamente del Ovetense, muy buena la salvada del arquero del Ipacaraí, el remate por el mundo. De vuelta al arquero Benítez.
Pero bueno, se está convirtiendo en figura de a poco. Benítez de vuelta bien ubicado. Lo ves esférico de vía a su costado. Córner para Ovetense, Gustavo. Muy bien Ovetense intentando pegarle de afuera. Es lo que tiene que hacer, intentar pegarle de afuera porque está muy bien cerrada la defensa para Pacaraí. Entonces bien Mone Jiménez, le puede pegar Román. Cualquiera de los que está ahí tiene buena pegada. Señor, aquí de vuelta, Mone Jiménez de volea. Por encima del travesaño se salva el conjunto de Pacaraí. 3 llegadas al límite del conjunto ovetense. Avanza y avanza el conjunto ovetense, Ramón. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Sí, señor, de reojo tiene el arco. Mone Jiménez le pegó de vuelta y la intervención de vuelta Benítez. Muy buen arquero Benítez, la verdad salvó la tercera consecutiva que está salvando el arquero. Ahora está ese remate de Román. Así que Ovetense está jugando muy bien hasta ahora, presionando arriba, no dejaron salir el equipo de Pacaraí y pateando al arco, ya que la defensa muy cerrada de Pacaraí tampoco permite hacer un poco más. Pero está al caer el gol de Ovetense y sigue insistiendo de esta manera a no dejarse llevar justamente por la presión que puede ejercer la recuperación de la pelota. Estar atento a la marca. Comentario presentado por Bristol Sociedad Anónima. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Diputado Antonio Busarquis. Se equivoca para que el pase. Aparece Yamil Colucci, lanzando el esférico para Vera. Vera que sale mal. Libera el arquero de Ovetense, va regalando por ahí Colucci. De vuelta, avanza el conjunto Ovetense, la tiene por ahí Román. La pisa Román, juega para Mone, el centro arriba, el cabezazo defensivo. Llegaba por ahí. En ese sector Román. Mira Benítez el que se dio el pase a Mone y Mone que levantó para Román. El cabezazo defensivo de vuelta. Ovetense llegando, Gustavo. No se le pudo proyectar rápido Román, justamente lo aguantó Benítez. No pudo llegar, único que encontró fue a Mone Jiménez que le pegó la pelota, se fue por el defensor, pero Ovetense está por el camino intentando justamente llegar en un ataque rápido para no evitar justamente. Esto es lo que tiene que evitar el equipo del Rojo, que no quede uno suelto, porque tiene jugadores rápidos ahí arriba. Acá no puede descuidarse la marca. Hacer ofensivo no quiere decir que descuidemos esa zona porque es muy peligroso. Y aquí la contra de Pacaraí que casi marca el primer tanto también de la noche. Se salva el conjunto Ovetense, remate desviado de afuera. Recupera Oviedo por ahí. La pelota lateral que corresponde al conjunto Ovetense. El licenciado Cristian Aldama alienta con todo a la selección ovetense de fútbol del salón. Licenciado Cristian Aldama. El profesor Ovidio Ortellado desea éxitos al albirrojo ovetense. Profesor Ovidio Ortellado. La tiene Dani Benítez, aguanta Benítez, retrocede ahora Benítez. De vuelta el esférico para él, para Benítez, para Mone que mete en medio. No puede Román, le queda trazado el esférico. Guarda que la presión defensiva Mone. Va saliendo Mone en la pista, dominando para el conjunto ovetense. Mone para que aparezca Román sobre el costado derecho. Avanza Román ganando línea de raya. Al ver el centro, al ver se desvía de vuelta desde abajo. Desde el suelo Román remató de vuelta. En la variedad de Fleitas que se tiró ahí para defender al equipo al nivel del también quedó sentido Román. Chance oportuna de vuelta. Aparece el conjunto ovetense en busca del primer tanto en la noche, Ramón. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. El director de obras de la Municipalidad de Cruz del Olvido, abogado Pedro Molinas, apoya y alienta a la selección ovetense de fútbol del salón. Abogado Pedro Molinas. El partido aquí continúa 0-0 para Ovetense, 0 para el Pacaraí. ¿Cuánto llevamos disputados del partido, Dardis? Jugados 6 minutos y 16 segundos. ¿Cómo lo viste al equipo Ovetense, Dardis, en estos primeros 6 minutos? 6 minutos con 15 segundos. Sí, señor. ¿Cómo lo viste al Ovetense, Dardis? ¿Lo viste Bien. Atacando y la presión constante es lo que tiene el profesor Rivaldi. Sí,
señor, avanza por aquí Benítez, el centro arriba, las manos de Ronivera, de arquero, de arco, va a salir Novera ahora sobre el costado izquierdo, y encanta por ahí el Caño, y va avanzando el conjunto batense, aparece por ahí Rodolfo Román, que ya está dentro de la pista de juego. Rodolfo Román tiene el esférico, retrocede Román, para que aparezca por aquí el futbolista verde, Ezequiel López, que también está dentro de la pista de juego, queda para Román de vuelta para el futbolista Mone, se equivoca Mone, peligrosamente entregó el esférico Mone, va saliendo por ahí, el arquero Vera se queda con el esférico, no podemos observar en esta parte, justamente estamos tapados acá, estamos tapados, no podemos observar, pero por lo que se ve, cobraron infracción a favor del equipo de Ipacaraí, Gustavo. Sí, una falta, le cobraron la falta justamente a Axel López, justamente se escapaba el jugador del equipo de Ipacaraí, que cometió la falta, peligroso. Ojalá que no cueste caro esto porque es un tiro libre peligroso. Sí, señor, aquí me parece que vamos a ver mejor con la notebook de nuestro compañero, ¿eh? Sí, señor, definitivamente. Libre que contra el conjunto de Ipacaraí, y va para afuera se salva de vuelta el conjunto batense, llegó el Ipacaraí, Gustavo. Sí, justamente le pegó al palo derecho de Ronnie Vera, le pegó directo al arco, pensé que iba a hacer una jugada, le pegó directo al arco y le va al córner. Tiro libre de esquina que corresponde al conjunto de Ipacaraí, el centro que viene arriba, el cabezazo ofensivo, vamos a ver por la contra, a ver, intenta volver por ahí, sale Benítez, levanta la dirección, la Benítez, de cabeza va bajándola por ahí, López adelante, pega López, picado, va recuperando el conjunto batense, la tiene Ezequiel que juega más atrás para que aparezca por aquí, el futbolista Rivero, segundo, vamos a ver, se complementa el remate, el arquero Benítez, que está haciendo gran figura para el equipo de Ipacaraí, se salva de vuelta el conjunto de Ipacaraí, la tuvo batense, Gustavo. Agranda su figura José Benítez, el portero de Ipacaraí, gran jugada de Axel López, le pegó fuerte arriba y la expulsión muy bien del arquero de Ipacaraí, la quinta consecutiva de este buen arquero que tiene el equipo de Ipacaraí. Avanza por aquí Rodolfo Román que intenta la finta por ahí. El futbolista Mone Jiménez, la pelota se desvía, córner, tiro libre de esquina que va a corresponder a la batense, punta derecha, zona ofensiva, Ramón. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. La Guaireña SRL, JD Electrodomésticos, celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Pedidos al 0983-912-281, JD Electrodomésticos. Al 0 sobre el costado derecho, avanza el conjunto defensa, a ver el remate de Mone, pifiado, es interceptado al córner del esférico, va a partir de esquina que corresponde al conjunto defensa, levanta la pelota arriba, Mone en busca de Salcedo, hay falta de Salcedo, de Michel Salcedo, el futbolista batense, va a partir un en defensa que va a corresponder al conjunto de Ipacaraí. Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús, Sanatorio Velar SRL, unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Sanatorio Velar SRL. Aquí quedó sentido el futbolista de Ipacaraí, Ordis. Arnaldo Freitas, que está sentido. Sí, señor, quedó sentido Armando Freitas. Entonces, el futbolista de Ipacaraí, dentro de la pista de juego, está haciendo sentido. Futbolista interrumpido, Ramón. Mecánica Soto de los hermanos Soto, plantel de gran profesional al servicio de su vehículo. Sí, señor, plantel de profesionales al servicio de su vehículo. En Coronel Oviedo apoya a la selección albirroja de futsal. Mecánica Soto. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo con el mejor precio. En Coronel Oviedo, Casa San Isidro, frente a la municipalidad. Toda la monada, ahí está la monada batense, la hinchada batense, la batucada batense, la barra monada batense que están mirando, festejando, gritando. Aquí Oviedo está jugando bien, pero le está costando marcar el primer tanto para poder sacarse esa responsabilidad, esa presión que tiene el conjunto batense con toda esa hinchada que viene a acompañar aquí. Es muy importante marcar antes de los 10 minutos de esta primera etapa, Gustavo. Claro que sí, está jugando bien el equipo de rojo, la figura de José Benítez. Tapó 5 jugadas de gol impresionante. Muy buen arquero José Benítez del equipo albiverde. Le pegó muy bien también Román, ya le hizo también Axel López, ya le probó también Mone Jiménez y la tapó todas el arquero. Está bien obetense a no descuidarse a marcar el gol. Cuando venga el gol va a ser otro trámite, pero hasta ahora es Oviedo el que propone.
Avanza el conjunto betense, se cae por ahí Michel Saucedo. No hay infracción por parte del futbolista Pereira. La pelota hacia el costado. Lateral que corresponde al conjunto betense. Va corriendo rápidamente por ahí. Juan Jiménez jugando para Román. Román de vuelta, va devolviendo el esférico para Saucedo. Era el que aparecía por ahí. Toca y toca el conjunto betense. Le tiene López. Ezequiel López. Domina López. Se mete López. Remata López. Al bulto de vuelta. Remate de Fío. Otra vez Benítez en la intervención. Se salva el conjunto de Pacaraí. Lateral que corresponde a la punta derecha. Zona ofensiva para el conjunto betense. Ramón. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. La Guaireña SRL. Se avanza el conjunto de Pacaraí. Aquí el lateral que corresponde a Pacaraí. Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. La pelota en las manos de Vera. Va saliendo Rodivera al arquero del conjunto betense. Jugando a Vera. Para que aparezca Rachí. El futbolista verde sale Román. Román jugando para Ezequiel López. López sobre el costado derecho. Va avanzando por ahí. Román de vuelta. Igual se pierde el efectivo. Pero el futbolista González directa dentro del juego. A ver, salida. Salida que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. Ponete bandera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo. El 30 de abril encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Aquí el lateral que corresponde al conjunto de Pacaraí. Va jugando por ahí. Armando Fleitas. Fleitas que levanta la pelota de cabeza. Va devolviendo por ahí. En zona ofensiva el conjunto betense se desvía. El pacaraíense al final. Esta pelota no verda para el equipo del conjunto betense. El mejor lugar para compartir y disfrutar es Comedor Yacati. Ofrece desayuno, media mañana, almuerzo, postres y bebidas en general. Menú todos los días. Sobre Panchito López, lado sur del centro comercial número 1. Ahí está Comedor Yacati. Avanza el equipo. Cabezazos. Pegó en el tablero. Esto se tiene que reanudar con un saque de manos, sí señor. Ahora saque de manos que corresponde al conjunto betense. Pinturería Luisito, pintura automotiva, inmobiliaria en Mirdos. Preparamos tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina América López, en Colombia. Salió Rodivera saliendo, salvando la situación Rodivera. Entregó González, entra Octavio Vera, de vuelta, era Moni el que entregó ahí, en ese sector donde salva al Ovetense. El conjunto Ovetense se salva. La chance que correspondió al conjunto de Pacaraí, la pelota afuera, la lateral que corresponde a Ovetense en zona defensiva. Recicladora San Cayetano de Edgar Ortiz, compramos latitas, cobre, baterías, hierros en general. Celular 0984269-609, Recicladora San Cayetano. Ovetense va dominando por ahí sobre el costado derecho, el pase muy fuerte y de mala forma, no sé para quién, la pelota se va perdiendo a la línea final. Corresponde al conjunto de Pacaraí, va a jugar rápidamente por ahí Armando Fleitas. Te escucho, Larudi. Se juegan 10 minutos de la primera etapa. 10 minutos de la primera etapa y todavía no llega el gol de Orlis. Qué importante sería marcar de Orlis, Y ahora es amonestado con tarjeta amarilla a Dan Romano, la saca 8. Tarjeta amarilla entonces para Dan Román, camiseta número 8. Amonestado Román dentro de la pista de juego. Aquí va a haber tiro libre que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. Ramón. Electrobetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede esquina de la Gobernación Colomeno Oviedo. Electrobetense. Bajo el canto del esférico con un chico a pegar con el conjunto de Pacaraí. A ver, va a haber tiro libre que corresponde al equipo del Pacaraí, dando indicaciones para Héctor Rivera a sus compañeros. Vamos, muchachos, salgamos de esta, muchachos. Le pega el Pacaraí afuera, desde afuera. El remate del futbolista pacaraíense, la pelota a la salida que corresponde para el conjunto betense. Va a salir Rivera. Rivera entrega de vuelta al conjunto betense, va entregando muchas imprecisiones del conjunto betense en este preciso minuto que está jugándose aquí en la pista de juego. Ovetense está un poquito atrás en este preciso momento. Avanza el conjunto de Pacaraí, avanzando por ahí, aparece Fleitas jugando en zona defensiva, va dominando por ahí López que juega la pelota sin costado, va a haber la tres que corresponde al conjunto de Pacaraí. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, 2 locales frente a la hospital, local número 1, local 2, Mariscales Tigre. Farmacia María Auxiliadora. Que juega, jugando la Coluche para Fleitas de vuelta. Otro nuevo saque lateral que corresponde al conjunto de Pacaraíense. Va poniendo rápidamente Coluche. Juega y toca el conjunto de Pacaraí. La tiene Fleitas por ahí jugando la Coluche. Se equivoca el futbolista
Colucci. Avanza el conjunto Betense retrocediendo. Lámpara la quiere por ahí. Aparece Vera. Vera va dominando. Jugando Lámpara que aparezca para Ricardo también. Intenta el conjunto Betense. La tiene por ahí Román. Román que juega para que aparezca por aquí. A ver, vamos a ver. Intenta por aquí el jugador Román, Rodolfo Román, se le escurre el esférico a Román. A ver, salida que va a corresponder, saque lateral que corresponde al conjunto pecarayense en zona defensiva, Ramón. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que le da color al campeonato nacional. Pinturería 12 de junio. Agrícola Alto Paraná, Recob, Rexú, siempre apoyando al deporte en Cruz del Oviedo, Recob, y en la ciudad de Caguazú, Rexú. Señor, avanza Pecaraí, se salva el equipo. Luego Betense, Ronnie Vera. Estuvo extraordinariamente la intervención, Gustavo. Claro, es que Betense le está pasando mal justamente porque no está teniendo la oportunidad, no tiene la pelota, se está dedicando a marcar, no encuentra los pases precisos, está muy errático, muy nervioso el equipo de Viroso. Eso le está costando caro y está mucho mejor ahora el Pecaraí. Sí, señor, aquí el compromiso continúa 0-0, Ramón. Concejal departamental Randy Soto, lo que Cruz del Oviedo necesita. Político joven y capaz, concejal departamental Randy Soto. Agrícola Alto Paraná, Recob, Rexú, siempre apoyando al deporte Cruz del Oviedo, Recob, y la ciudad de Caguazú, Rexú. Sí, señor, escuchamos ahí, Ortiz. El cierto pedido en la banca del Pacaraí. Vamos a escuchar al técnico Rivaldi. Sí, señor, definitivamente es un buen pedido. Dariel Rivaldi igual, abrir la cancha y la presión constante porque Betense cayó la presión justamente, por eso permitió el avance del equipo y Pecaraí en los últimos minutos por lo menos que se lograron jugar dentro de la pista de juego, Gustavo. Sí, hay que presionar porque el equipo de Pecaraí también es un equipo lento a la hora de salir, no tiene mucha velocidad, a excepción que le damos a jugar a Marcelo Jiménez que es un poco más rápido. Pues después el resto de jugadores hay que presionarlo arriba. Viejo tampoco está muy atrás el equipo de Rojo, por eso le está costando caro justamente porque mueve la pelota el equipo de Pecaraí, que tiene también sus imprecisiones. Hay que ponerlo nervioso al rival, no nosotros ponerlo nervioso, hay que insistir, presionar, recuperar la presión alta y ahí atacar. Avanza el conjunto Betense, le va a estar partido por ahí, aparece por equipo que no puede dominar también. Va recuperando el conjunto, el Pecaraí va jugando Colucci retrocede para Freita que se equivoca, la hace rebotar por ahí el esférico 30, le va a colocar arriba el conjunto Betense, avanza, Mone, remata Mone, de vuelta llega el futbolista Betense, era primero, se parecía por ahí también la Barsalina que va a corresponder al conjunto pecarayense. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como una sana competencia. Concejal municipal Denis Cohen. Estación de servicio Petrosur, Dr. Willy Godoy. Los mejores precios en combustibles. Estación de servicios Petrosur. Avanza el equipo pecarayense con peligro. Avanzando por ahí aparece López, remata López. Fue interceptado por ahí en la marcación de Benítez. Va saliendo el conjunto Betense. La salida que corresponde al conjunto Betense. Va colocando por ahí Rivera que juega infracción. Sí, señor. Tiro libre. Tiro libre que va a corresponder al conjunto Betense. Se cayó por ahí Daniel Benítez. Infracción por sobre la mañana Benítez. Protestan todos los de Pecaraí. Protestan todos los de Pecaraí. Le hacen el corralito al árbitro principal de compromiso, pero ya la infracción está cobrada. Benítez que va a corresponder al conjunto Betense. Aquí la chance puede ser para el conjunto del rojo, Gustavo. Hay que aprovechar el tiro libre que nos queda. Vamos a ver quién le pega la pelota, con qué jugada preparan. Esta es la oportunidad que hay que aprovechar justamente con la pelota parada que confunde muchas veces. Puede pegar en alguna pierna de Pecaraí, meterse al arco. Benítez es un gran arquero, pero de cerca le podemos complicar. Así que hay que preparar bien la jugada, a ver cómo arman esto para que pueda poder marcar el primero ya y ir desnivelando esto porque está complicado el partido para Oviedo. Tiro libre que corresponde al conjunto Betense. Cuentan los pasos el árbitro principal del compromiso.
Los de Pacaraí que siguen reclamando al árbitro principal del compromiso. Que bueno, sería una tarjeta amarilla ahí. Ya el árbitro se está impacientando también. Bueno, sería buena una tarjeta amarilla ahí para los futbolistas de Pacaraí también. Por menos que eso. Amonestaron también a Román hace rato. Tiro libre que corresponde al conjunto ovetense. Le va a pegar Román. Toca Román de taco para Mori. Remate. Desvía de afuera. Va a dar lateral para mi gusto. Sí, señora, salida que va a corresponder al conjunto de Pacaraí al final. Saque lateral que corresponde al conjunto de Pacaraí. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Julio Mendoza apoyando a la selección albirroja de futsal. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Sí, señor, lo empujaron al futbolista ovetense ahí. Riña, ahí, increíble la riña ahí. Estamos viendo. Bueno, ojalá que esto no se empañe definitivamente, Derlis, Ojalá que esto no se empañe, Derlis, Ojalá que sí. Ojalá que sí. Laurazo que golpeó al técnico del Pacaraí que cayó al suelo. Hubo empujones. Hubo de todo. Tarjeta azul. Ahora para Rubén Ledesma. Rubén Ledesma. Tarjeta azul para Rubén Ledesma. Para Rubén Ledesma entonces el expulsado. Bueno, sancionado. En este caso con tarjeta azul Rubén Ledesma y debe abandonar el campo de juego. Sí, señor. Tarjeta azul entonces. ¿Cuántos minutos dura esto, Derlis, con la tarjeta azul? ¿Después de cuánto puede volver? No, ya está fuera del partido. Con tarjeta azul ya está fuera del partido. Fuera del partido entonces ahí. Sí, señor. Una pena esto. Pero yo no entiendo lo de Yamil también. Lo de este futbolista Calucci. Yamil se llama, ¿no? No sé. El futbolista de Pacaraí que vino a reaccionar con todo también. En una jugada lateral. Y empieza a citar a los futbolistas ovetenses. Los ánimos están calientes dentro de la pista de juego. ¿Y para qué se apura? Si hay una jugada lateral. Vino con todo a presionar, a arrebatarle la pelota al futbolista ovetense. Y obviamente la reacción tendría que haber venido de esa forma. Y aquí se complica todo, Derlis. Siguen reclamando principalmente los jugadores y el técnico. El técnico Correia del Pacaraí sigue reclamando. Y varios de los jugadores en estos momentos. Sí, señor, nosotros vamos a vender contigo, Ramón. Pinturería Luisito, pintura automotiva e inmobiliaria. Al minuto preparamos tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Mariscal López, Coronel Oviedo, con teléfono 0971-416-970. Pinturería Luisito. Recicladora San Cayetano de Edgar Ortiz. Compramos latitas, cobre, baterías, hierros en general. Celular 0984-269-609. Recicladora San Cayetano. Todavía está todo parado por esa última intervención de los futbolistas. La reina, la pelea que no se debe de estar presente en la pista de juego definitivamente. La pista de juego tiene que ser hermandad. Es cierto, un partido candente, pero bueno, hasta la banca de expectativas saltó allí. Está muy caliente el juego. Está muy caliente el juego, pero no tiene que haber deshonestidad. Aquí correspondía lateral a ovetense, se apuró el futbolista de Pacaraí, fue con todo, acompañó al jugador ovetense y por ende la reacción de toda la hinchada ovetense también. Aquí continúa el fútbol, avanza el conjunto ovetense, intenta por ahí, no puede, se le escurre el esférico, salida que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Nacional Mario Varela. Avanza por ahí Yamil, se toca Yamil, va recuperando el punto de va dominando por ahí, únicamente que va jugando por acá, por aquí, Román que juega, por acá, Benítez,
Marcelo Jiménez para pegarle de zurda Mone. ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Se salva el conjunto de Pacaraí. Remate de Mone por encima del travesaño. Se salva el conjunto visitante, Gustavo. Sí, buen remate, buena insinuación contra de Mone Jiménez, que tiene esa zurda que le complica mucho a los defensores cuando abre, se pone hacia el interior del pie, le pega. Esta vez se fue encima del travesaño, otra vez todo intenso. Hay que recuperar intensidad, recuperar rápido y atacarlo el equipo de Pacaraí, que no tiene mucho para el ataque, pero un equipo muy físico y tiene muy buena marca. Señores, ¿cuántos minutos va del partido, Dardis? ¿Cuántos minutos tenemos del encuentro de Dardis? Bueno, no sé si Dardis se quedó sin retorno o qué pasa aquí. Dardis. Vamos a ver, a tratar de solucionar ahí con Peter Gamarro también la parte técnica, va avanzando por aquí el conjunto. Se intenta por ahí, saliendo por ahí Benítez se equivoca, va a tratar de que responde el conjunto Benítez. Responde al equipo de Pacaraí, al final va jugando también la máquina Pereira jugando para Benítez, va saliendo de aquí con Pereira. Ahora levanta la red para arriba, corre recuperando por ahí. A ver, intenta Rodolfo Román, va poniendo el Felipe contra el Paramone. Intenta por ahí, solita para derecho, Mone, va dejando la España, se equivoca Mone y aquí va a haber salida que va a corresponder al conjunto batense. Comercial Elena, todos los productos que necesitas para la canasta familiar al mejor precio. A metros de la cancha del Club Guaraní, apoyando al Ovetense en el campeonato de futsal. Sí, señora, el mejor lugar para compartir y disfrutar es Comedor Yacati. Ofrece desayuno a media mañana, almuerzo, postres y bebidas en general. Menú todos los días. Sobre Panchito López, lado sur del centro comercial número 1. Ahí está ubicado Comedor Yacati. Intenta Vera, levanta la pata arriba. Vera en busca del Rodolfo Román se equivoca aquí en el pase muy fuerte de Viadeo y afuera. Va a haber salida que corresponde al conjunto de Pacaraí. Te escucho, Dardis. Se llevan jugados 14 minutos con 30 segundos. Señor, excelente la información que Dardis Caballero entonces en parte baja también. 14 minutos con 30 segundos de juego. Y Oviedo sigue igualando 0-0 ante Pacaraí. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetro que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrada raspadita en la caja de los preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. Sale Ronnie Vera rápidamente. Se arma la contra para el conjunto de la tiene González. La pifia González. A ver. Intenta la pinta. Por ahí González. No puede González. Va recuperando el conjunto de va saliendo de Román. Román sale para que aparezca por ahí Vera. Ronnie Vera que levanta la vuelta muy fuerte. Boca de Gabriel González. Gabriel que no puede llegar a ese esférico. Vamos a salida que va a corresponder el conjunto de Pacaraí. La Guaireña SRL Viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro O'Higgins. La Guaireña SRL, secretaria de la Gobernación Magíster Alcina Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar en el Campeonato Ovetense de Fútbol de Salón. La tiene Ezequiel López, dominando a López para el conjunto de Cuando López aparece sobre el costado derecho, aparece por ahí el futbolista Román cada retrocede para Vera para López de vuelta, va tocando el conjunto de la tiene por ahí Gabriel González, ahora sí avanza el conjunto de intenta Oviedo por ahí, va dejando la González para López de vuelta, intenta López, no pudo López por ahí, se le escurre el esférico a López, va a la salida que va a corresponder el conjunto de Pacaraíense. Mecánica Soto de los hermanos Soto, plantel de profesionales al servicio de su vehículo en Coronel Oviedo, apoyando a la selección albirroja de futsal. Avanza el conjunto del Pacaraí, la tiene Pereira, dominando la Pereira, juega para acá, para aquí, intenta de vuelta, va jugando el conjunto del Pacaraí, dominando por ahí, también se le escribe de Felipe Mora, la trae que corresponde el conjunto del Pacaraí ahora, punta derecha, va para cobrar por ahí, el Felipe Mora, 4 por la pelota arriba, sale con un mal toque, libera el tiro del conjunto de Pacaraí, lanzando el Felipe hacia el costado, la trae que corresponde al conjunto del Pacaraí, punta izquierda, zona ofensiva. El profesor Ovidio Ortellado desea éxitos a la albirroja ovetense. Profesor Ovidio Ortellado. El licenciado Cristian Aldama alienta con todo a la selección ovetense de fútbol de salón. Licenciado Cristian Aldama. Bueno, casi 15 minutos, un poco más de lo que va la primera etapa. ¿Te imaginabas el partido todavía a esta altura del juego, justamente con un 0-0, Gustavo? Y sí, ya muy difícil. Está muy parejo el partido, muy difícil, muy duro.
porque el equipo de Pacaraí se planta enfrente, marca bien, tiene mucha fuerza física también. Entonces Ovetense no quiere tampoco arriesgar mucho en la zona defensiva, está tratando también de buscar huecos, ser más directo, está tratando yo de buscar el mecanismo, pero muy difícil porque está muy bien parado Pacaraí, marca demasiado bien y tiene también una defensa fuerte y también son buenos jugando. Sí, señor, avanza Pacaraí de vuelta, ahora el remate, se desvía oportunamente el futbolista Riveros, el jugador de Ovetense, mandando el esférico al córner, va a haber córner que corresponde al conjunto de Pacaraí, punta derecha, zona ofensiva. Distribuidora HL de Hernán Espínola. Distribuyen Coronel Oviedo, yerba mate Maeteco, para mate cocido y tereré. Snack, tu cereal, varios sabores. 10 productos de limpieza, pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola, cruce con Avi, distribuidora HL. Va saliendo después del conjunto de por ahí, Vera jugando para que aparezca por aquí Ezequiel López que devuelve de vuelta el esférico para Vera, va saliendo Vera, el arquero de Guatense, va jugando la sobre el costado derecho para que aparezca por ahí Román para López, el 1-2 en la frontera, para el fuerte pase, va a haber salida que corresponde a la competencia que dice que esperar, logra rápidamente el conjunto de Pacaraí cuando las fleitas por ahí, domina fleitas, va recuperando el conjunto Guatense, va recuperando por ahí, aparece César, se intenta por ahí, Mitchell también, Diego Riveros, va Riveros peleando para ese esférico, se descubre Riveros, se resbala Riveros, va recuperándose Riveros de vuelta, saque con todo, por ahí aparece también Kenucci, haciendo un espiado en Riveros, vamos a detener el tiempo del conjunto de Pacaraí, un pequeño zona ofensiva. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo, con el mejor precio en Coronel Oviedo frente a Municipalidad. Casa San Isidro. ¿Cuánto llevamos jugados, Derbis? Jugados 16 minutos 58 segundos. Avanzó aquí por aquí Pacaraí, increíble Vera, suelta el esférico Vera, la mete de taco, se salvó Oviedo, Gustavo. Muy mal está pasando, Ovetense está mucho mejor en Pacaraí, los cambios no están resultando justamente porque Pacaraí prácticamente no cambia, los jugadores están mucho mejor porque también encuentran ya espacio, no Vera salvó la plata esta vez, pero está muy cerca Pacaraí del primero y Ovetense está muy mal en la marca, en la cobertura también. Sí, señora, aquí se salvó el conjunto Ovetense, gasta el equipo contra el conjunto pacarayense. San Antonio Velares RN, unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Avanza el equipo de Pacaraí, cabezazo de fleita, muy débil, desde afuera va saliendo Vera que mete el paso por ahí peligrosamente, va aguantando el conjunto Ovetense, falta por sobre la mañana Alexis Delgado, que cae desplomado en el suelo, tiro libre que va a corresponder al conjunto Ovetense. JD Electrodomésticos celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión y el deporte y la salud se unen en cada gol. Pedidos al 0983-912-281. Sale el conjunto Ovetense, sale el costado izquierdo, a ver, avanza el equipo Ovetense, juega por ahí, engancha el jugador Rodolfo, la tiene Rodolfo, remató Rodolfo, Ovetense, Rodolfo Román, gol. Ovetense, le pegó Román, tuvo la fe, pegó como nunca nadie le había pategado a una pelota ahí en ese sector punta derecha, zona ofensiva para el conjunto Ovetense, remate zapatazo al ángulo, superior izquierdo, nada pudo hacer José Benítez aquí, este gran arquero que tiene el conjunto de Pacaraí, Rodolfo Román, hace gritar a toda la multitud ovetense que vino a acompañar aquí al conjunto albirrojo, con fe, con esperanza, se abre el partido a favor del conjunto ovetense, qué grande que sos Oviedo, carajo. Román marca el primero para la albirroja, Ovetense 1, Pacaraí 0, Gustavo. Muy bien el gol de Pitu Román, justamente le pegó muy bien a la pelota, aprovechó la pelota al vacío, le queda sin dudar Rodolfo Pitu Román. Imposible esta vez Benítez, ya atajó todos Benítez, el arquero de Pacaraí, ya una más, ya era muy, ya íbamos a cerrar el estadio, se atajaba Benítez,
un bombazo imposible. La única forma de vencer al arquero Benítez Bacaraí. Marca el 1-0 para Ovetense y un respiro en este primer tiempo, Oscar. Y fue otro golazo de RB Producciones. Darlis Caballero. La pelota rodó por el sector derecho, sacó el remate, se desvía el Armando Pereira y desde la portería de José Benítez para el primero Ovetense. Y el gol se produjo a los 17 minutos 30 segundos de esta primera etapa. Sí, señor Rodolfo Román. El nombre del gol para el conjunto Ovetense y respira. Qué manera de respirar la Ovetense ahora. Se le complicaba pero bastante el partido. A Ovetense sabemos que en futsal un gol no es casi nada, definitivamente, pero qué importante marcar primero para sacarse toda esa presión. Los futbolistas ovetenses que entraron nerviosos algunos dentro de la pista de juego. Aquí sí, con este gol Oviedo puede jugar un poquito más tranquilo este partido. Este 1-0 vale todo, justamente porque Oviedo lo intentó todo en el primer tiempo, jugó muy bien los primeros 10 minutos, después fue para Bacaraí, lo sufrió, se salvó y al final marcó el gol. Este equipo está acostumbrado a marcar en los últimos tiempos de la primera etapa. Él nos decepcionó en cada partido, siempre un gol agónico. Dominar el primer tiempo, principalmente contra Franco y Carmen Paraná. Y hoy no fue la sesión, lo marcó Pitu Román el 1-0 y esto da un poco de respiro porque ahora va a quedar un poco más de espacio porque Bacaraí va a salir a buscar. Calma de sal de forma de salida. Una falta al futbolista de Bacaraí. Por ahí Carlos López que reclama con todo el árbitro principal de compromiso. No hay infracción, dice el árbitro. Va saliendo el conjunto ovetense. Va saliendo por ahí Vera. Juega Vera. De mala forma el arquero ovetense. La pelota se va a perder en la línea final. Va por salida que va a corresponder al conjunto de Bacaraí. Electroovetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electroovetense puede. En Coro del Oviedo frente a la Gobernación. Electroovetense. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días. Dos locales frente al Hospital Regional, local número 1, local 2 sobre Marejales Figuerribia. Farmacia María Auxiliadora. Pisa el esférico por ahí Ezequiel López. Juega López. La hace rebotar López. Sin embargo, López fue el último en tocarla. Dice el árbitro. El compromiso por delante del equipo. Rafael del conjunto de Bacaraí. Cobrando rápida lateral. Remate por ahí. Cruzado. Armando Pereira llegó con peligro. Ahí la pelota de de afuera para salida que va por la pelota Ovetense. Te escucho, Darly. Señor, falta 1 minuto 30 segundos. Señor, aquí hay tiempo para que los entrenadores puedan dialogar con sus dirigidos. Justamente vamos a escuchar la banca. El Ovetense, Darly Caballero. Señor, tiempo pedido por el profesor Luis Rivaldi. Las palabras del técnico Rivaldi no quiere que se deje descubierto la zona media, tratar de cubrir para que no juegue largo el equipo del Bacaraí, es lo que pide Rivaldi. Sí, señor, excelente. Entonces, ahí está Rivaldi dando la opción, hablando con sus dirigidos. En esta noche, tremendo el partido que estamos viendo, tremenda la fiesta ovetense, tremenda la fiesta también del público de Bacaraí. Una noche vibrante más del fútbol de salón. Un éxito total del campeonato nacional del fútbol de salón. Aquí en nuestro departamento de Caguazú. En todos los estadios. Se está llenando definitivamente en todas las ciudades en donde se está jugando este campeonato nacional de fútbol de salón. Está siendo un éxito. Aquí en el departamento de Caguazú. El equipo nacional conjunto de Bacaraí. Ramón. Electroovetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos frente a la Gobernación. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que da color al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Pinturería 12 de junio. Intenta Ezequiel López, retrocede López para su arquero, va avanzando el conjunto de tercero, vuelta Rivero, Rivero que mete el pase para López, intenta por ahí López, no puede López, va saliendo Fleitas, se cae Fleitas, falta, infracción, tiro libre que va con la pelota del conjunto de Bacaraí. Agrícola
Alto Paraná, Recom, Rexú, siempre apoyando al deporte en Colorado Oviedo, Recom, y en la ciudad de Caguazú, Rexú. Concejal departamental Randy Soto, los títulos de Oviedo necesita político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Que va a corresponder el conjunto de Pecaraí. Disponible en zona medular para el conjunto. Al lugar grita el público del Pecaraí, definitivamente apoyando con todo su equipo. Se ilusiona el Pecaraí con este tiro libre. Sí, estos últimos minutos hay que sostener esto, porque se va a venir encima el equipo de Pecaraí. Va a querer empatar el partido esto en este final y en el segundo tiempo, pero ahora lo que hay que hacer es aguantar un poco más. Quedan segundos nada más para que termine esta primera etapa y solventar este 1-0, que es muy importante. Un partido muy duro ante un rival muy difícil, que tiene un equipo que juega bien y también tiene muy buena marca, pero lo que tiene a favor el equipo de Tense tiene más recambio. Te escucho, Darlis. Segunda amarilla para Adán Román y la tarjeta es azul. Queda suspendido ya de este partido Adán Román. Qué lástima lo de Adán Román, Qué lástima lo de Adán Román. Un gran futbolista botense que queda de esta forma entonces descalificado por lo que resta del compromiso, Gustavo. Era necesaria la falta, podía haber una falta más chica, o sea, una falta de menor grado de gravedad. Esta vez se fue contra el tobillo, contra el codo también usó. Lástima que Román se queda fuera del partido, es un jugador muy importante. Es uno de los líderes del equipo y bueno, lo va a sentir mucho en este partido ya que recibió la tarjeta azul. Aquí va a haber salida que va a corresponder el conjunto botense, la tiene Ron Rivera. Debe estar la pelota arriba Ron y el centro arriba, el cabezazo forzado del futbolista botense. Desde que López, la pelota afuera. Va a haber salida que va a corresponder el conjunto de Pecaraí. Jugándola por ahí Benítez. Benítez que juega para López, que levanta la pelota arriba. López en busca de Fleitas, que no puede dominar el Félix, la pelota pica y se va afuera. Va a haber salida que va a corresponder el conjunto botense. Concejal municipal de Nicoene, joven político que marca la diferencia, recuerda promover el futsal como una sana competencia. Avanza el equipo de Pecaraí ahora. Todos los futbolistas sobetenses detrás de la línea de medio sector del campo de juego, del terreno de las pistas de juego, mejor dicho. Levanta la pelota arriba. Últimos 10 segundos. 10 segundos últimos es lo que tenemos que aguantar. 10 segundos últimos es lo que tenemos que aguantar para que todo esto se pueda consumar a favor de Botense momentáneamente, por lo menos, para que vayamos a vestuarios. Con una ventaja de Botense se complica. Vera, por Dios Vera, casi se complica el arquero Botense, Gustavo. Lo que pasa es que cuando él tiene la pelota, nadie se la abrió también. Cuando el arquero tiene la pelota en los pies, hay que abrirse para que pueda una opción de pase. Y termina la primera etapa final del primer tiempo. Botense está ganando 1-0 con gol de Rodolfo Román. En ese zapatazo está ganando el conjunto botense. Darlis. A más de uno le paró el corazón en esta última jugada de Ron Rivera cuando Vamos a deja hablar pasar con primero, esa ¿te parece, pelota. Darlis? Se le alcanzó primero 3 palabras. Se van retirando los jugadores albirrojos. Se prepara Norberto. Ronnie, que mucho trabajo esta primera etapa. Sí, tenemos que ser fácil, pero yo creo que la hinchada está haciendo un partido importantísimo, ¿verdad? Muchas veces no sale la cosa. Tenemos que demostrar que estamos con hambre de gloria y ojalá que Dios quiera sigamos con la misma intensidad, la misma concentración y podamos sacar el partido. Ahí se retira Ron Rivera, el último en retirarse. También ya se retiraron los componentes del Pecaraí para el descanso correspondiente. Ya va a empezar a practicar para la segunda etapa, a calentar el portero Norberto Trinidad. Excelente Darlis, excelente la labor tuya, Darlis. Ahí en la pista de juego. Todo el público botense ahora un poco más tranquilo. Lo va el público botense después de ir a los descansos. Justamente el conjunto botense clasificado momentáneamente con ese 1-0 ante el conjunto de Pecaraí. Y todo el público de Pecaraí también que grita y alenta y apoya a su equipo. El equipo albiverde que trajo una multitud del conjunto de Pecaraí aquí presente dentro de las graderías también del Cerrito Coliseo Cerrado. Toda esta pista del fútbol que estás viviendo a través de Radio Caguazú 640M, a través de Radio Pista 102.9 FM. Escuchamos comentarios de lo que está haciendo el momentáneo triunfo de Ovetense por 1-0 con gol de
Rodolfo Román. Comentarios de Gustavo Alarcón en una presentación de Bristol Sociedad Aurelio presenta el comentario de Gustavo Alarcón. Bueno, se puede decir la primera etapa, sufrido, muy difícil, la verdad. Ya en los previos ya decía de que iba a ser un partido muy difícil ante un rival muy calificado como el equipo de Pacaraí. Ya lo vimos a José Benítez, el arquero, cuando justamente están observando las mejores jugadas del partido. Muchos momentos que se lo tuvo que pasar mal, muchos momentos la pasó mal en los últimos minutos, pero justamente vemos las mejores jugadas donde ustedes aquí vemos justamente el gol, casi lo ataja otra vez Benítez, gran arquero, justamente el remate de Pitu Román que sacó el remate de media vuelta. Es que no había otra forma de meterle al arquero porque ataja mucho. Muy buen arquero José Benítez, es uno de los mejores arqueros que yo vi en este campeonato nacional, sin duda, un arquerazo Benítez de Pacaraí. El gol viene en un momento muy oportuno porque Oviedo lo estaba pasando muy mal. Vean la tajada de Benítez. Esta es la tercera que sacó, justamente. Y el gol de Pitu viene en un momento exacto porque Oviedo se lo está pasando mal. No por una situación de gol, sino que Pacaraí estaba muy cerca. Se estaba acercando bastante y estaba muy nervioso ya el equipo. Porque Oviedo es un equipo de mucha presión que necesita recuperar rápido la pelota. No le gusta mirar el toque, le gusta recuperar y tenerla. Al no tenerla se pone nervioso el equipo. Más todavía contra un equipo como este seleccionado de Pacaraí, que tiene jugadores buenos. Lo de Toñanes, que es bastante bueno, es un jugador que ya tiene consagrado también Carlos López. Muy bien lo de Freitas también. Y ni hablar de lo que hizo Eduardo González. Muy buen jugador. La figura de Rodas. Rodas siempre jugó muy importante Rodas para el equipo. Tuvo que salir, a lo mejor salió un poco tocado, pero lo reemplazó muy bien Freitas en el equipo de Pacaraí. Era la única forma de hacer un gol, un equipo duro, difícil, un equipo físico. Fíjense en las marcas, marcan 2-2. Prácticamente no le dejan jugar. Ya lo perdimos justamente a Adán Román, que no va a jugar todo este partido por la expulsión que sufrió. Un gran jugador que perdemos, como vamos a ver ahora. ¿Qué podemos hacer sin él? Lo tenemos a Diego Rivero que puede hacer esa función sin problemas. Bien Mone Jiménez, la verdad los remates de él siempre son peligrosos. Ya el propio Rinaldi, el entrenador usted se lo dice, es el único zurdo que tenemos, hay que aprovecharlo a Mone Jiménez justamente. Viene el partido de Dani Benítez que tuvo que pivotear mucho, lamentablemente muchas jugadas no pudieron llegar al compañero para auxiliarlo, a excepción de Mone Jiménez que siempre está ahí alerta. Nos costó mucho en la marca, es lógico, cuando Betense está en ataque, recuperar un equipo siempre van 3, entonces la precisión es necesaria. Duro partido, porque aquí no hay margen de error, ya no es como una fase de grupo que uno de repente un partido puede descuidar la marca, de repente puede arriesgar más. Acá se arriesga pero con cuidado, porque un pase mal dado, de repente un mal pase, una intercepción del equipo rival puede estar muy caro, y casi ocurrió porque el remate de López estuvo muy cerca. Ronnie Vera salvó la plata cuando recuperó González, Eduardo, recuperó una pelota que no pudo llegar, Michel Saucedo recuperó bien la pelota y llegó justamente a hacer un ataque. Así que el partido está planteado de esta forma, va a tener que Boetense, va a tener de vuelta la pelota al segundo tiempo, va a tener que salir el equipo de Pacaraí, pero no va a salir a lo loco, es un equipo bien armado, tiene los conceptos bien hechos, está bien armado el equipo, es un equipo no se desordena, muy pocas veces se desordenó en la cancha, y la poca vez que quedó más o menos desordenado vino el gol, porque la otra llegada donde tapó todo Benítez, fueron jugadas donde estaban todos los defensores pero le pegaban de fuera del área. Esta vez fue la única donde más o menos se quedó mal parado la defensa de Pacaraí, lo aprovechó Pitu y casi lo desvía de vuelta José Benítez. Le desvió un poco la trayectoria por la potencia, dejó una mala pasada para suerte de Betense para marcar el 1-0. Partido duro, partido difícil. Recordemos que ya hay 2 clasificados. Presidente Franco le ganó 5-4 a Coronel Martínez
y el equipo de Paranaense que le ganó 3-1 a Falcón en la ciudad de Cabo Azul. Ya están clasificados. Cabo Azul está jugando en este momento con Villeta. Vamos a enseñar a mirar el resultado, cómo está el equipo de Cabo Azul, el otro representante también del quinto departamento, ya que repatriación y el equipo de no pudieron pasar justamente, lamentablemente. Bueno, lo que es el partido, vamos a ver qué ocurre en la segunda etapa. La ausencia de Román se va a sentir, Adam Román, el novetense, ha sido expulsado. Una falta que lo podía haber hecho, una falta, pero se excedió la fuerza, entonces el árbitro tomó la medida de expulsarlo. Justamente Adam Román, un jugador vital para la albirroja. Ojalá que no lo sienta durante todo el partido porque va a ser muy importante. El segundo tiempo no va a variar mucho, no creo que cambie demasiado. Me imagino que Ovetense va a salir a buscar ese segundo gol, pero con cuidado, porque cualquier espacio que lo aproveche va a ser justamente un buen trabajo de Bacaraí. Cuando yo lo estoy viendo justamente a Niño Trinidad de vuelta, Niño que le puede dar un remate al arco, le puede dar remate de portería. Lo estoy viendo a Niño Trinidad de vuelta para esta segunda etapa. Vamos a ver si ingresa justamente Niño para darle este remate de afuera. Ya que Ronnie Vera hizo buen primer tiempo, pero mismo parece que va a ser el mismo tema. También Rinaldi va a cambiar justamente, lo vemos ya calentando al arquero Niño Trinidad, que tiene un remate de afuera que puede ser servir, porque ya sirvió para el gol de Gaby en el partido anterior, donde remató justamente Niño Trinidad y se desvió en Gaby González para marcar uno de los goles de la albirroja ante el equipo justamente de Villa Hayes. Ya está retornando los protagonistas, ya retorna Ovetense, ya va a retornar en breve, me imagino, la gente también del Pacaraí. Partido duro, difícil. Vamos a ver cómo se acomoda Ovetense, más con la ausencia de Román, un gol importante en el quinteto Ovetense. Definitivamente Noveto Trinidad va a reemplazar justamente a portero Ronnie Vera, que hizo un buen primer tiempo. Vamos a ver si se realiza ese cambio, que lo viene haciendo en casi todos los partidos. De hecho, creo que lo hizo en todos los encuentros. El primer partido nada más lo que jugó Noveto Trinidad titular e ingresó Ronnie Vera. Ya está los protagonistas para el segundo tiempo, justamente ya está Ovetense, Oscar. Sí, señor, gracias, Gustavo. Ya están los protagonistas dentro de la pista de juego. Volvieron los ovetenses, ya están dentro de la pista de juego esperando a sus adversarios, el equipo del Pacaraí, que ya en instante va a saltar dentro de la pista de juego. Bueno, yo no sé. Fuimos a buscar agua aquí con el compañero Ramón Ríos. Y el cantinero nos dice que no podemos traer nosotros, ni siquiera los de la prensa, no podemos traer botellas de agua aquí hasta nuestra cabina. Una vergüenza tu organización, Armin. Es una vergüenza, Gossen. No puede ser que aparte de que no repartan ni siquiera una botella de agua a los periodistas, a la prensa en general, no solamente estoy hablando de la prensa que corresponde al grupo CCH, sino que a toda la prensa en general. Ni siquiera están acercando un vaso miserable de agua aquí en la cabina, y nunca lo han hecho, mientras que nosotros los ovetenses nos vamos a otro lado y nos hacen sentir como reyes, nos reciben con gaseosita, con agua, con bocadito, con cena inclusive, y soy testigo yo que estuve en el campeonato del año 2009 en Presidente Franco, con el mismo grupo de Radio Caguazú 640M, en el campeonato nacional de Presidente Franco, en donde inclusive un muslo con ensalada nos ofrecieron el mismo intendente del Presidente Franco. Y no puede ser que nosotros recibamos así a los periodistas que nos están visitando aquí en nuestra ciudad. Y no puede ser que nosotros entre ovetenses seamos tambores. Esa es la realidad y esa es la palabra. Increíble, Gossen. Botellita de agua no se puede traer aquí a la cabina. Es una vergüenza eso. Y encima que vas a comprar por 10.000 guaraníes. Una botella que te cuesta en la calle 2.000 guaraníes, de una marca de agua Fule. Esa es la realidad. Y no poder traer acá es una vergüenza. Y aparte que no reparten nada. Pero yo no entiendo, porque aquí hay, cuando arranca la segunda etapa, aquí hay vendedores que están vendiendo y que sí están metiendo botellas de agua. Yo no sé si en la cantina por qué no me dan, siendo que aquí hay vendedores que están alzando en los baldes y también están vendiendo
la botella de agua. Definitivamente no tiene lógica esto, Gustavo, ¿eh? Sí, bueno, ya se dijo eso ya el primer día, ya se habló de eso. Es una pena que hubiera hecho un agasajo pequeño, por lo menos una botella de agua, acercar aquí, estar saludar a los periodistas, pero bueno, no ocurrió. Estamos acostumbrados, lamentablemente aquí en Oviedo el tema de la hospitalidad a los periodistas siempre queda un poco atrás. Y tenés razón, en otras ciudades se recibe de otra forma, pero bueno, habría que ver y torcerlo por lo menos en el cuadrangular que mejore esto. Sí, señor, ojalá que mejore todo esto, y esto lo decimos no a modo de levantar polémica ni mucho menos, sino que a modo de que se mejore toda esta organización. Hermoso está la hinchada, el público, todo, pero ojalá que se mejore en ese punto que estamos tocando justamente en la noche, porque es bastante incómodo trabajar de esa forma. Y también se debe toda esta asistencia al público, se debe también a la prensa en general. No estamos hablando específicamente de nosotros, sino que a toda la prensa que está trabajando la noche aquí en este campeonato nacional de futsal, sino que en todas las noches también. Vendemos, Ramón. El licenciado Cristian Aldama alienta con todo a la selección ovetense de fútbol de salón. Licenciado Cristian Aldama. El profesor Ovidio Ortellado desea éxitos a la Lebirroja ovetense. Profesor Ovidio Ortellado. Sí, señor, te escucho. Vendemos, Ramón. Mecánica Soto de los hermanos Soto, plantel de profesionales al servicio de su vehículo. En Crodrovido apoya a la selección albirroja de futsal. Mecánica Soto. En marca está la segunda etapa de Ovetense. El equipo de Pecarí va saliendo el conjunto de Ovetense. Levanta la pelota arriba por ahí. Aparece el club de Carrera. Levantando el pelito arriba. Se equivoca. Va avanzando ahora el equipo de el conjunto de Pecarí. El suelo de va a partir López para frente de vuelta, domina el conjunto de Pecarí metiendo el paso por ahí, a ver, recupera Ovetense, va saliendo Oviedo, cae, a ver, intenta el periodista Ovetense, se tira con todo, López, recuperando López para el conjunto de Ovetense, la va viendo por ahí Riveros por el peligro, se ha izquierdo, avanza el conjunto de Ovetense, la tiene frente, que va jugando de vuelta, va jugándola para Riveros, la tiene Dieguito Riveros, caminando Dieguito Riveros, el esférico, va retrocediendo por Avena, va saliendo el conjunto de Ovetense. Diputado Antonio Buzarquez exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. El diputado Antonio Buzarquez, secretaria de la Gobernación Magíster Alcina Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcina Benítez. Va saliendo por aquí Norberto Trinidad, sale Trinidad, le va a pegar Trinidad, afuera, se desvía la humanidad de Fleitas. Primero balazo de Trinidad en el partido de esta segunda etapa de Ortiz. Justamente esa es la intención, pegarle desde afuera, Norberto Trinidad. Y aquí le pega Trinidad al arquero, ¡oh, qué bárbaro! No pudo empujarlo ahí, el futbolista Ovetense lo tuvo ahí frente al arco, señoras y señores. Benítez se salva el conjunto de Pecarí. Gustavo. Bueno, aquí se salvó el equipo de Pecarí nuevamente, bien Ovetense en la presión de la hora justamente de marcar tendencia, de tener la pelota, tratar de moverla un poco más y patear al arco. Es muy bueno Benítez, sabemos la capacidad del arquero, pero hay que intentar, hay que seguir buscando. Mientras que el equipo de Cabazú está goleando, el equipo de Guillermo 6-1, hacia el clasificado. Señor Vendemos, Ramón. Comercial Helena, todos los productos para la canasta familiar al mejor precio, a metros de la cancha del Club Guaraní, apoyando al Ovetense en el campeonato de fútbol de salón. Va saliendo el conjunto de Pecarí, va saliendo por ahí el arquero Benítez, sale Benítez levantando el frico, avanza el conjunto de Benítez jugándola, segunda que le avanza el conjunto de Pecarí, saliendo por aquí Yamil, para acá para esta, por ahí Yamil Colucci, la tiene Colucci de vuelta, jugándola de taco por ahí, de forma ineficaz. La chance de vuelta para Ovetense, llegando de vuelta el conjunto Ovetense, se salva el equipo de Pecarí, va a haber saque lateral que corresponde a Oviedo. El director de obras de la Municipalidad de Crodrovido, abogado Pedro Molinas, apoya y alienta a la selección ovetense de fútbol de salón, abogado Pedro Molinas. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro O'Higgins, La Guaireña SRL. Aquí se va a ver la selección con la pelota del Pecarí.
para cobrar el lateral. Por ahí aparece el lateral que quiere hacer el conjunto Batense. Muy bien, para cobrar el lateral. Por ahí aparece el futbolista Salcedo. Michel Salcedo para cobrar el lateral. Lateral por derecha que corresponde al conjunto Batense. Cuando todo esto se reanude, Ramón. El mejor lugar para compartir y disfrutar es Comedor Tía Katy. Ofrece desayuno, media mañana, almuerzo, postres y bebidas en general. Menú todos los días. Sobre Machito López, lado sur del centro comercial número 1. Coronel Oviedo, Comedor Tía Katy. Levanta el rincón arriba Salcedo. Jugándola para más atrás. Para que aparezca para Gil Rivera. Pasa para el equipo como Batense. La tiene Rivera. Mira Rodi para que aparezca para aquí el futbolista Salcedo de vuelta. Engancha Salcedo. La pegó. Nuevamente Federico Salcedo. Se queda el Federico. De la mano de la quinta. Juega para Mitchell. Levanta la película. Arriba parecía por el futbolista Yamil Keluchi. La pelota a su costado. La salida que no por contra el conjunto Batense. Costa de Electrodoméstico celebra con la afición deportiva este vibrante torneo, donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. JD Electrodomésticos. La tiene Yamil, juega Keluchi que se equivoca ahí, recuperando el conjunto Batense, la tiene por ahí, jugando sobre el costado izquierdo, aparece por ahí el Román, Rodolfo Román, a ver, remate, se salva de Pacaraí, nueva chance para el conjunto Batense, Gustavo. Se salvó el equipo justamente porque ahí le tocó a Diego Rivero la pelota, se fue caprichosamente por el lado del reverso de la red del arco, justamente aquí el arco del colisión cerrado, no le quiere dar, no quiere ser para Batense, pues tiene que seguir intentando, principalmente por los costados, porque está cerrado en el medio el equipo de Pacaraí. Si logra ganar los costados, si por lo menos pegarle de afuera por el centro, tiene mucha oportunidad Batense. Salida que corresponde al conjunto del rojo. Sanatorio Velar SRL, unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Sanatorio Velar SRL. Avanza el equipo de Pacaraí, cuadrante por ahí Pereira que juega, a ver un poco más atrás por el campeonato de cabeza, se quita de atrás. Zona defensiva de Luis. Y hasta ahora, 2 del Alto Paraná y 2 del departamento de Caguazú. Sí, señor, qué gran cruce de Luis, qué gran cruce que vamos a tener. Si es que Oviedo logra clasificar y mantiene este resultado definitivamente de Luis, Señor, totalmente. Así como lo decía Gustavo, va a ser uno de los mejores cuadrangulares que vamos a vivir. Avanza por aquí Rodolfo Román, avanza Román, a ver, ya por aquí como el punto Batense, levantando el balón Román, aparece por el primero de manera forzada, no puede llegar a ser Félix como salida que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Coronel Oviedo, Casa San Isidro, frente a la municipalidad. Saliendo Benítez de fondo para el conjunto de Pacaraí, se levanta la pelota arriba, a las manos de Rivera, la izquierda del conjunto Batense, va jugando Rivera, sobre el costado izquierdo para Cabrera, para que el futbolista se izquierdo, que levanta para Rivera la vuelta, que va levantando arriba, el pase en busca de Gabriel González, que ya está dentro de la pista del juego, Gabigol González, que no puede dominar ese efecto de se le ocurre. Va a haber salida que va a correr el Pacaraí, va a salir rápidamente el Pacaraí, jugando la para Pereira sobre el costado izquierdo, engancha Pereira, va metiéndose por el medio, a ver el centro, primera media, a ver, ¡Matesta! Se salva Batense. ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Otra chance que desperdicia el conjunto de Pacaraí, Gustavo. Menos mal le pegó mal fecha a la pelota, porque si no, estamos contando otra cosa. Le dio tan mal a la pelota que se le fue afuera, quedó solo. O sea, la está pasando mal Batense justamente por el tema de las marcas y tampoco estamos siendo precisos a la hora de generar juego. Está mucho mejor el equipo de Pacaraí porque sale de contragolpe y son rápidos a la hora de jugar. Entonces Batense lo que tiene que hacer ahora es permanecer, marcar, no desesperarse con la presión y tampoco no errar mucho los pases y no estar apresurados, por eso lo puede costar caro. Sí, señor, aquí va a haber tiro libre que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. Tiro libre que corresponde al equipo visitante.
Distribuidora HL de Hernán Espínola, distribuye en Coro del Oviedo, yerba mate, maíz de jo, para mate cocido y tereré. Snack, tu cereal, varios sabores, belleza, productos de limpieza, pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola, con Avi Coro del Oviedo, distribuidora HL. Señor, ¿cuánto llevamos por el partido, Luis? 5 minutos 50 segundos. 5 minutos 50 segundos en la segunda etapa. Todavía no hay una jugada totalmente clara en este segundo tiempo, por lo menos. Ovetense insistió bastante en los primeros minutos, ahora va quedándose de a poco. Lo intenta Oviedo, la tiene González por ahí. González mete el pase al medio, está el segundo remate. El arquero Benítez, por Dios. Benítez de vuelta, la salva. El esférico para el conjunto de Pecaraí, el segundo tanto del conjunto ovetense, se salva. El equipo visitante Gustavo, nueva chance para el equipo ovetense. Otra vez la defensa y Benítez también para salvar la situación del equipo de Pacaraí. Marca muy bien, tiene muy buena marca el equipo de Pacaraí. Siempre ponen el físico o lo que sea para marcar. Es un equipo muy ordenado, muy difícil de penetrarle. Avanza por ahí Yamil González, no puede González. Va recuperando Yamil. Sale Yamil sobre el costado izquierdo, remate. Esta sí pasó cerca del poste izquierdo. Se salva Ovetense, señoras y señores. ¡Qué bárbaro! La pelota fuera viendo el poste izquierdo. Ya no llegaba Vera, se tiró Rodivera, cierto. Se tiró hasta donde pudo. ¡Qué bárbaro, señores y señores! Casi el empate del conjunto de Pecaraí, Gustavo. Esas jugadas de contra son muy peligrosas para el equipo de Tense. Tiene que saber cubrir un poco más en la marca porque rematan de cualquier lado porque quieren buscar el empate como sea. Y ya no le importa si juega bien o mal, quieren empatarlo a toda costa. Entonces Ovetense tiene que estar tranquilo y manejar el juego. Comentario presentado por Bristol Sociedad Anónima. Pinturería Luisito, pintura automotiva e inmobiliaria en minutos, preparación de tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Mariscal López, en Coro del Oviedo con teléfono 0971-416-970. Aquí va para salir, aquí con los Fernando Punto de Pecaraí, se va saliendo Benítez, la figura del conjunto de Pecaraí, el arquero Benítez, excelente arquero Benítez, definitivamente excelente arquero Benítez, armando frente, quiere buscar la pelota, haciendo un empate, la pelota se va frente al punto final, vamos a tratar de que corresponde al conjunto ovetense, va a salir Oviedo desde el fondo, saque lateral que corresponde a ovetense, juega para Rodivera, va saliendo Vera, ahí está Rodivera, quiere el conjunto ovetense, era Trinidad, mejor dicho, Trinidad, a ver, mete el pase por ahí, el cabezazo, va sacando por ahí, se quiere de vuelta, no puede recuperar el esférico, Román, va recuperando el conjunto de Pecaraí, el pase, malo el pase, la pelota se va frente al punto final, va a haber salida que va a corresponder al conjunto ovetense, bueno, piden para que avance, y aquí dan el pase, y esta es una jugada ovetense, va a avanzar Trinidad, le va a pegar Trinidad, sí señor, le pega Trinidad, a ver el pase, sobre el costado izquierdo, intenta el caño por ahí, López, excelente, a ver, pelea, era Gabriel González, el que aparecía por ahí, la espera que corresponde al conjunto de Pecaraí, levanta la pelota arriba, a las manos del arquero Vera, va saliendo Rodríguez del fondo, va saliendo Trinidad y bien desde el fondo, el arquero Ovetense, sale Trinidad, aquí la tiene Moner, avanza Ovetense, el pase para González que no llega, González de vuelta, la pirueta, a ver, avanza Ovetense, la tiene Rivero, te puede, ¡qué bárbaro González! Intentó la chilena, otra chance para el conjunto ovetense. Marca muy bien el Pacaraí. Es impresionante cómo saben cubrir la pelota, cuidan todo tiene buena presión. También físicamente se lo ve muy bien al equipo de Pacaraí. Cuesta mucho penetrar esa defensa. Si no hacemos una técnica, el 1-2, una triangulación va a ser muy complicado porque marca muy bien. Avanza Benítez, aguanta y pivotea muy bien Benítez, abre el esférico sobre el costado derecho, se tiran con todo. Aparece la marcación del futbolista de Pecaraí lanzando el esférico hacia el costado. Lateral o corner que corresponde al conjunto ovetense. Recicladora San Cayetano de Edgar Ortiz, compramos la tinta, cobres, baterías, hierros y mucho más. Celular 0984-269-609, Recicladora San Cayetano. Avanza para el Oviedo en busca del segundo tanto de la noche. Aparece por ahí, Ovetense se abre la contra para el conjunto de Pecaraí. Va recuperando Norberto Trinidad, sale Norberto Trinidad, dispara con una bala Trinidad, le pega el arco desviado de afuera. La pelota desviada de afuera, va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Pecaraí. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrar la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Bueno, la salida del futbolista ovetense al tablero.
al tablero justamente va a corresponder salida que corresponde al conjunto de Pacaraí. Va saliendo Oviedo, va saliendo Pacaraí por aquí. Lo puede tener con la pelota por arriba. Era Yamil en busca de su compañero Mora. También muy fuerte el pase para Toñanes, que ya está dentro del terreno de juego, también de la pista de juego, mejor dicho. Va saliendo por ahí con la continuidad. Línea que va jugando para baterse. Se la continuidad recuperando el conjunto de Pacaraí. Va saliendo en zona defensiva. Avanza el conjunto de Pacaraí. Engancha por ahí. Toñanes se va proyectando sobre el costado derecho. Gol de Pacaraí. De Pacaraí, señoras y señores. Qué bárbaro, qué lástima. Llegó el empate del conjunto albiverde para que vibre toda la hinchada albiverde aquí en el estadio municipal, en el estadio departamental del Cerrito, digo bien, en el Cerrado. Qué lástima esta jugada, qué lamentable. Empate en Pacaraí 1-1. Vamos. Electrobetense, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense puede. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, 2 locales frente al Hospital Regional, local número 2, Mariscal Estigarribia. Farmacia María Auxiliadora. Otro golazo de RB Producciones, Gustavo. Ya se veía venir el empate. Ovetense estaba jugando muy mal, muy impreciso. Muchas pelotas perdidas. Demasiada imprecisión en el equipo, mucho nerviosismo. La verdad, el poco juego que ofrece Ovetense este segundo tiempo muy pobre. Entonces lógico que empate el equipo de Pacaraí, que es un equipo muy ordenado, sabe lo que juega y va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga porque juegan a eso. Y Ovetense no está jugando a nada, prácticamente. La ausencia de Román, lamentablemente se está sintiendo mucho de Adam Román. Se siente mucho su ausencia, porque no hay otro que pueda mover el equipo. Solamente Diego Rivera y nadie más. Es muy difícil jugar así. No tenemos patrón de juego en este segundo tiempo. Y Pacaraí llevó el empate, que era lógico. Sí, señor. Empató el conjunto de Pacaraí, Derlis. Lastimosamente en una jugada algo aislada que generó Pacaraí, llegó al empate a los 11 minutos con 50 segundos. Sí, señor. 8 minutos con 50 segundos. Empata el conjunto de Pacaraí. Vamos. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que le da color al campeonato nacional. Pinturería 12 de junio. Agrícola Alto Paraná, Recom, Rexu, siempre apoyando el deporte en Colombia, Recom, y en la ciudad de Caguazú, Rexu. Seigo Rodón. Comercial Agrícola Alto Paraná, siempre apoyando al deporte. Concejal departamental Randy Soto, lo que Colombia necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Concejal municipal Rosana Abogado, acompaña al albero Ovetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal municipal Rosana Abogado. Estación de servicios Petrosur, Dr. Willy Godoy, los mejores precios en combustibles. Estación de servicios Petrosur. Vamos a corroborar el autor del tanto, Para mí que fue Toñanes, Gustavo, no sé. Yo creo que fue Toñanes. Acá en la numeración no se ve absolutamente nada. No sé si Derli estuvo más cerca, tuvo toda más certeza. Derlis, ¿quién fue el autor del tanto para que el conjunto de Pacaraí? Derlis, cuando aquí hay una falta para el equipo de Ovetense. Bueno, no se ve absolutamente nada la numeración del equipo de Pacaraí, no se ve porque la raya va trazando totalmente la camiseta del equipo de Pacaraí. Aquí tarjeta amarilla, para mi gusto, para el número Manuel Paredes, el 19, con la tarjeta amarilla. Manuel Paredes, el autor del tanto, Derlis. Le dieron a Carlos López, el 10. Carlos López entonces. Carlos López, el empate del conjunto de Pacaraí. Qué lamentable, qué lamentable para Ovetense. Cuando parecía que Pacaraí no tenía ideas, no tenía juego, no tenía con qué dañar al conjunto ovetense, llega el empate. Lamentable para el equipo ovetense, pero bueno, todavía hay mucho tiempo. En futsal puede marcarse un gol en cualquier momento y aquí puede estar la chance para el conjunto ovetense de vuelta. Tiro libre que corresponde al conjunto ovetense. Vamos Oviedo en busca del segundo tanto. Está frente al arco, le va a pegar aquí.
El taco, a ver, juegan para Mone, que se equivoca por ahí, no se complique, por Dios. Va saliendo la contra para el conjunto. Y por suerte Mone, aparece la marcación de vuelta, remate, cerca del poste izquierdo. Se salva el conjunto de Pacaraí. Llegó de vuelta Dieguito Riveros para pegarle de punta, así como los antiguos saludistas. Se salva el conjunto de Pacaraí. Estaba cerca Riveros por ahí, Gustavo. Muy mal pateó Diego Rivero esta vez. Le pegó muy arriba, puede haber acercado un poco más al arco. Se apresuró y le pegó muy mal, estaba solo frente a la portería. Es una pena, hay que aprovechar esta clase de oportunidad porque no te van a conceder mucho el Pacaraí, más todavía en estas instancias. Es una pena que no aprovecha el gol. Sí, señor, muchas chances desperdicia definitivamente Ovetense. Muchas chances desperdicia definitivamente Ovetense en el partido. Y aquí no es la excepción. En cada partido desperdicia muchísima chance Ovetense, justamente por la cuestión de no saber definir, Gustavo. Es muy difícil el partido porque es demasiado físico el equipo de Pacaraí. Marca mucho, mucha presión constante sobre los jugadores. Otros jugadores les cuesta justamente bajo presión a cualquier equipo, pero ellos mucho más. Están acostumbrados a ser ellos los que presionen. Y está muy bien Pacaraí físicamente y presiona bastante bien. Y Oviedo está todavía desconcentrado, mucho más después del gol. Avanza el conjunto. Verde Ovetense de vuelta, va peleando por ahí. Pierde el esférico increíblemente. Está el segundo tanto de Pacaraí. A ver, está el remate de Norberto. Festeja como si fuera un gol. Tremendo lo Norberto. A ver, avanza Ovetense. Se salva ahora. Se salva el Pacaraí. De ida y vuelta el partido, Gustavo. Otra vez otra llegada de Ovetense que no pudo aprovechar. Justamente porque no pudo pegarle bien la pelota. Le pegó a Mone Jiménez y atacó al arquero. Señor. Bueno, disculpado, Gustavo, Estamos muy emocionados acá, Gustavo. ¿Qué? Muy emocionados estamos con el partido. Sí, me di cuenta. Avanza. Aquí fútbol interrumpido. Futbolista sentido dentro de la pista de juego. Derlis. Muy sentido. Creo que es Pereira, el 3 que está muy sentido y también fue amonestado con tarjeta amarilla. Sí, señora, amonestado entonces. Va a partir libre, que va a corresponder después. O salida, que va a corresponder. Conjunto Ovetense cuando todo esto se reanude de Ramón. Del deporte, abogado Julio Mendoza, Facultad de Ciencias Médicas UNCA, extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. El fútbol se va a reanudar aquí. Corresponde a Ovetense, va saliendo Ovetense por ahí. Intenta dominar a Dani Benítez. No puede Dani Benítez. Dominar ese esférico, se le escurre. Va a salida que va a corresponder al conjunto Ovetense. Va por ahí Benítez, el arquero. El equipo de Pacaraí dando indicaciones en la pista de juego aquí. Dando indicaciones al árbitro principal de compromiso. También se tarda todo esto. Va por lateral que corresponde al conjunto de Pacaraí. Salida que va a corresponder al conjunto de Pacaraí cuando todo esto se reanude, Ramón. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. En este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Va saliendo el conjunto de Pacaraí, sale Benítez aquí, recupera el conjunto Ovetense, va jugando la por el medio, lo recupera ahora el Pacaraí, se arma la contra para el conjunto de Pacaraí, mete el pase por ahí, pero el conjunto Ovetense va saliendo, ahora va recuperando el centro ofensivo, va saliendo Benítez, José Benítez, el arquero del conjunto de Pacaraí, fue muy buen arquero, el conjunto Verde va jugando, el conjunto de Pacaraí atrás, y va descansando también, sale Oviedo, a ver, el saque lateral que corresponde al conjunto Ovetense, cuando la para Niño, Trinidad, le va a pegar Niño, Trinidad, sí señor, animate, Trinidad, el remate, se desvía en defensa y se arma la contra para el conjunto de Pacaraí, recupera Ovetense, va saliendo Oviedo del fondo, se le escurre el esférico a Daniel Benítez, no puede llegar a esa pelota, muy fuerte el pase, por el lateral, punta derecha, que es una zona medular que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez, el Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Va jugando por ahí Mone Jiménez,
Viene jugando la toca para Riveros. Riveros que va jugando sobre el costado derecho para acá, para acá. Daniel Benítez ahí el pase al medio en busca de Salcedo. No puede prosperar el pase. Va recuperando Niño Trinidad. Saliendo Niño Trinidad desde el fondo para acá, por aquí. Riveros que juega para Benítez. Benítez que la finta. Engancha Benítez. Va metiéndose por el medio para Salcedo. Salcedo que cede a ver el remate. Otra vez aparece oportunamente la marcación del Pecarayense. Nueva chance para el conjunto batense, Gustavo. Sí, un remate que le quedó a Moni Jiménez que le pegó justamente en la defensa de Pacaraí. Partido muy difícil. No hace falta que lo diga yo, este empate cuesta mucho. No es un equipo de Pacaraí que tiene mucha fuerza en la marca, corre mucho, mucha entrega. Y Ovetense está haciendo muy poco. No se siente mucho ausencia de Román. Definitivamente porque Diego no puede ser solo de la creación. Siempre con Diego Rivera y Román siempre se entiende muy bien. Y acá es muy difícil porque necesitamos más juego por el interior. Se entiende la presión, pero hay que jugar más, hay que ser más intensos. Y ahora que está el Niño Trinidad, pateó solamente creo que 2 veces este primer tiempo, este segundo tiempo. Hay cosas que tiene que mejorar Ovetense, principalmente en lo que queda mucho y poco al mismo tiempo, así que cada minuto, cada segundo Ovetense lo tiene que aprovechar con mejor juego. Comentario de Gustavo Alarcón presentado por Bristol Sociedad Anónima. Sí, sí, aquí vuelven los protagonistas después de la charla de los entrenadores. Ariel Rinaldi me imagino que está bastante nervioso, ¿eh? Está cerca ahí de Derlis Caballero. Vemos a Ariel Rinaldi justamente. Me imagino lo nervioso que está el entrenador de Ovetense. Pasa que la jugada no sale y se ponen nerviosos los jugadores ovetenses. Hay mucho nerviosismo, por más que el Pacaraí no esté creando mucho, ellos mismos se ponen muy nerviosos. Sí, señor, tercer remate de Niño Trinidad. No acierta el arco Niño Trinidad. Ese es el gran problema. Siempre le pega muy cruzado y siempre le pega afuera. La mayoría de las veces, por lo menos. Sí, yo creo que aquí lo que imprime, lo que ocurre también es que Ovetense entró en el juego también de Pacaraí. Entró a jugar también así, a correr, a no pensar, no usar la cabeza para jugar. El fútbol salón hay que ser tranquilo, jugar con la cabeza, no jugar con los sentimientos, porque se dejó llevar por el Pacaraí, por jugar, por ir, por el choque, por el roce, tanto así que no costó la salida de Román. Así que ustedes tienen que pensar más, tiene jugadores para jugar, pero hasta ahora por lo menos solamente se dedica a marcar y a desesperarse, que no conviene. ¿Cuánto marca el juego? El tiempo de juego aquí, Derlis. 12 minutos con 10 segundos. Avanza Ovetense, ahora la chance. La tiene Daniel Benítez, intenta Benítez, ahí la finta de Benítez, engancha Benítez, remató Benítez, de vuelta al arquero. Luis Pecaraí, aquí se arma la contra del conjunto de Pecaraí, falta, infracción, no cobra el árbitro. A ver, avanza el conjunto Ovetense, a ver, puede estar aquí el segundo tanto, a ver, engancha, va metiéndose por el medio, a ver, va jugándola por ahí Rodolfo Román, el pase al medio, liquida Benítez de vuelta, aparece oportunamente la marcación en zona defensiva para el equipo de Pecaraí, se salva el conjunto pecarayense, todavía el compromiso continúa 1-1, Ramón. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins, La Guaireña SRL, JD Electrodomésticos del señor José González, celebra con la afición deportiva este vibrante torneo, donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Aquí se queda sentido el futbolista de Pecaraí dentro de la pista de juego. Seguimos viendo, Ramón. Los dos jugadores, Arnaldo Freitas y también el portero José Benítez. Desde el 40 hasta el 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. Pereira y Benítez entonces sentidos dentro de la pista de juego. El arquero Benítez que se va, se queda sentido, está siendo asistido dentro de la pista de juego, y también Pereira. Los dos lesionados en el equipo de Pecaraí. Hay jugadores del Pacaraí ya muy cansados. Tendría que aprovechar esto, los jugadores del equipo albirrojo muy cansados, algunos jugadores del Pacaraí. El Pacaraí que jugó un partido agotador, un partido dificilísimo. Todo esto también cuenta los partidos de seguidos que se vienen jugando, y Ovetense justo descansó en la fecha anterior, Gustavo. Sí, también el duro también con el Martínez también le costó a Franco. Justamente a Franco Ovetense le tocó los rivales más duros.
justamente porque Caguazú está goleando y Paranaense ganó con comodidad también. Así que bueno, lo que está pasando, lo del cansancio de Pacaraí se entiende, es lógico, porque prácticamente lo cambian. El quinteto y 2 más entran y rotan esos jugadores nada más. Entonces se entiende el cansancio. Usted se tiene que seguir martillando. No hay otra porque el Pacaraí tiene buena marca y tiene respuesta a contragolpe. No hay más en el equipo albiverde. Entonces usted es el que tiene que marcar, liderar y pensar, usar la cabeza, no dejarse llevar por el juego de Pacaraí. Sí, señor, exactamente aquí el partido va a ser renovado. Nosotros vamos a seguir vendiendo con la voz que más vende en todo el interior del país, la voz de Ramón Río. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo, con el mejor precio en Crontrovido, Casa San Isidro, frente a la municipalidad. Mecánica Soto, de los hermanos Soto, gran plantel de profesionales al servicio de su vehículo. Apoya a la selección albirroja de fútbol de salón. Avanza el equipo betense, aquí va avanzando Miguel en busca del segundo tanto, el remate a la mano del arquero Benítez, va saliendo Benítez, el arquero del conjunto de Pacaraí, sale rápidamente Benítez, aquí la tiene por ahí Yamil que retrocede peligrosamente para Benítez que se quiere complicar, lanza el esférico hacia el costado lateral que corresponde al conjunto betense, va a perder rápidamente, va retrocediendo por ahí, aparece el futbolista betense, avanza Niño Trinidad que va jugando sobre el costado derecho, va avanzando por aquí el futbolista, aparece por aquí Román que va jugando, el 2 que prospera por ahí González, baja González para pelear ese esférico, recupera González, el futbolista betense va recuperando por ahí Fleitas, recupera el Pacaraí, peligrosamente remate cerca del poste izquierdo. Por Dios, señoras y señores, qué milagro en el arco. Leo Betense, se salvó Betense, Gustavo. Salvó a un niño aquí porque se desvía en él la pelota. Una pelota, pero Betense es una máquina de perder pelotas ahí en el medio. Recupera rápido, pues, así como lo recupera, lo pierde demasiado rápido, porque se apuran al jugar. Tienen que pensar más, tienen que usar más la cabeza, abrir. Se dejan llevar por las emociones y también por lo que el juez propone Pacaraí. Tienen que pensar más, se apuran demasiado cuando recuperan la pelota. No te sirve nada recuperar rápido y perderla a esa velocidad también. Sí, señor. Qué bárbaro, señores y señores. El partido está candente. El partido está emocionante. Qué partidazo que estamos viviendo, Derlis. Un partidazo. Avanza el conjunto de Pacaraí. Aquí está el segundo remate, Niño Trinidad, la pelota pega prácticamente en las manos de Niño Trinidad. Qué oportuno lo de Niño Trinidad ahí, porque la pelota iba al gol. Aquí se gana la tarjeta amarilla por protesta exagerada el arquero de Betense, Derlis. Lo que pasa es que le dice al árbitro que estaba muy cerca y no pudo salir Niño Trinidad. Avanza Niño Trinidad por aquí, avanza el conjunto de Pacaraí, está de vuelta Pacaraí, ahora sí. Oviedo está rodeado de camisetas verdes, de camisetas albiverdes en este preciso momento. Avanza de vuelta el conjunto de Pacaraí, cabezazo defensivo, va sacando por ahí González, vamos González. Vamos Diego, vamos González, por favor. Vamos Gabriel González. Avanza el conjunto de Pacaraí, de vuelta Niño, aparece con toda la marcación. Tarjeta azul para nuestro arquero. ¿Qué pasó aquí? Derlis. La segunda amarilla para Manuel Paredes. Tarjeta amarilla y la segunda y la tarjeta azul para el jugador del Pacaraí, Manuel Paredes. Tarjeta azul entonces para Manuel Paredes, el número 19 del conjunto de Pacaraí, expulsado de la pista de juego. Ahora sí Betense tiene que aprovechar el nerviosismo del conjunto de Pacaraí. El partido está candente, 1-1 está el compromiso, Ramón. El licenciado Cristian Aldama alienta con todo a la selección ovetense de fútbol de salón. Licenciado Cristian Aldama. El profesor Ovidio Ortellado desea éxitos al albirrojo ovetense. Profesor Ovidio Ortellado. El fútbol sigue interrumpido, Ramón.
Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad y mucho más, frente a la Municipalidad de Casa San Isidro. Distribuidora HN de Hernán Espínola, distribuye en Colodro Vido, yerba mate, paeteco, para mate cocido y tereré, snack, tu cereal, varios sabores, Yesa productos de limpieza, pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola en Conavi Cruz de Colodro Vido, distribuidora HN. Escuchamos comentarios de lo que está haciendo el compromiso de Gustavo Larcón en una presentación de... Comentario presentado por Bristol Sociedad Anónima. Gustavo. Y bueno, faltan todavía 5 minutos, un poco más de lo que va a quedar este partido. Y Ovetense está, ahora se lo ve físicamente mejor, más entero al equipo. Ovetense agotado, cansado el equipo de Pacaraí, así como lo dijo Derlis. Hay que aprovechar entonces a jugar más, hay que jugar más. Más fútbol de salón falta a Ovetense. Sabemos que este equipo es más de físico, más técnico, no es un equipo de mucho vértigo, pero hay que ser inteligentes. Ahí con Pitu, con Gaby, también lo que puede aportar Exe López, se espera más de Exe es un jugador equilibrante, rápido, que te puede hacer pasar de 1 o 2. Hay que aprovechar y jugar, ser inteligente nada más, un poco de inteligencia para aprovechar, para que pueda llegar mejor Ovetense, porque así en el mano a mano, el palo a palo, va a ser muy difícil, porque a Ovetense no le conviene jugar de esa forma. El señor está haciendo sentido, el futbolista de Pacaraí quedó muy sentido ahí dentro de la pista de juego, está haciendo sentido incluso por los bomberos Darlis. Nuevamente un jugador va a ser retirado en camilla. Pasó justamente en el último partido también de Ovetense ante Villa Valles, y ahora ese ha sido retirado. También Manuel Paredes con la casaca 19. Muy sentido el jugador del Pacaraí. Bueno, está siendo asistido entonces Paredes, entonces salió retirado en camilla para que tenga una mejor asistencia el futbolista de Pacaraí. Aquí va a haber tiro libre y salida que va a corresponder al conjunto ovetense, Ramón. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. Avanza el conjunto de Pacaraí, levantando el pata arriba, por ahí se aparece Freitas. A ver, pelea Ovetense, falta para minuto por el contra de Ezequiel López. No cobra el árbitro, va a recuperar el conjunto de Pacaraí. A ver, la se robando por ahí López. La pelota se costado, va a ver la pelea que corresponde al conjunto pacarayense. Electroovetense, Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electroovetense, puede frente a la Gobernación Colodro Vido. Electroovetense. Juega Gabriel González para Ezequiel López. Llega solo en punta derecha. Ezequiel López se tira con todo. El futbolista de Pacaraí defendiendo a su equipo de Verdatel, que corresponde al conjunto ovetense. Miramos a le marcamos el tiempo de juego. ¿Cuánto marca el cronómetro, Darlis? 10 minutos. Sobran 5 minutos a esta segunda etapa. 5 minutos importantes. Este partido es lo que sobra. 1 para Ovetense. 1 para el equipo de Pacaraí. 1-1 el compromiso. Avanza por aquí Ovetense. Intenta Ezequiel López, le pega. Gabriel González, el arquero Benítez. Le vuelta Benítez, salvando la situación para el equipo de Pacaraí. Se salva el equipo pacarayense. Nueva chance para Ovetense, Gustavo. Se defiende a muerte bajo el arco y todo se defiende del equipo de Pacaraí. Este es el momento que Ovetense tiene que desequilibrar. El Pacaraí está muy vulnerable, se le ve muy cansado al equipo, pero igual meten, corren, van hasta lo último. Abre la cuenta Rodolfo Román para el equipo ovetense. Empató Carlos López para el equipo de Pacaraí. El compromiso está 1-1 sobre 15 minutos y segundos del compromiso. Avanza el equipo de Pacaraí. Está el gol, el remate aparece por aquí el arquero ovetense. Va saliendo por ahí, saliendo sobre el costado izquierdo para que aparezca Derlis González. Intenta de individual Derlis González. ¿Qué digo Derlis? Gabriel González. Enganchó Gabriel, se cayó Gabriel. Hay falta, tiro libre que va a corresponder al conjunto ovetense, Ramón. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, 2 locales en Colodro Vido. Local 1 frente al hospital, local 2 sobre Marejal Estigarribia. Farmacia María Auxiliadora. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que le da color al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón.
Grita todo el público betense alentando a muerte. La hinchada betense. La batucada betense. Están saltando, gritando, coreando. El gran compromiso que estamos viendo aquí. Le pega al arco. A ver, se desvía. Se desvía, va a haber salida. Salida que va a corresponder al conjunto betense. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio. Agrícola Alto Paraná, Recod, Rexu, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo. En Coronel Oviedo, Recod y en Caguazú, Rexu. Le pega Norberto Trinidad, atajó Benítez de vuelta. Otro lateral que corresponde al conjunto betense. Y el público betense empieza a gritar. El público betense empieza a apoyar. Falta muy poco. Y Ovetense necesita el empuje justamente del público. El público se da cuenta de esto, Dorlis. Los jugadores de Pacará muy cansados y a cada rato ponen la excusa de la que pista está mojada para que puedan entrar los colaboradores a secar. Muy cansados los jugadores de Pacará. Avanza Norberto Trinidad, le pega Norberto. Cerca del poste izquierdo. Recupera el conjunto de Pacará y la contra que se arma de vuelta. Aquí puede estar el segundo tanto para Ovetense. A ver, juega rápido Norberto. ¿Qué pasó? Tarjeta amarilla. Bueno, paró el partido justamente por la tarjeta amarilla y tarjeta azul. Ahora expulsado el futbolista del Pecaraí, Darlis. Sí, señor Carlos López, casaca 10. La segunda amarilla y la tarjeta azul. El autor del gol entonces, Carlos López, expulsado, Darlis. Y ahora se tira, fingiendo un calambre. Todo esto para poder ralentizar el juego. Oviedo quiere apurar, pero Pacaray lo está haciendo todo muy lento. Sí, señor, esto lo haces justamente para enfriar el juego. Oviedo está avasallando el arco del Pecaraí. Entonces es la forma de los futbolistas del Pecaraí para que enfríen el juego. Para que enfríen el juego betense y para que Oviedo esté desconcertado en estos últimos minutos. Pero esto no, definitivamente no vale, no colabora al juego, al buen juego que se tiene que disputar justamente dentro de la pista de juego. Oviedo avanza y avanza, ataca y ataca. El Pacaraí está extremadamente cansado, los futbolistas, como decía Derlis. Y entonces es el arma, definitivamente todo arma corre en un campeonato nacional, Gustavo. Sí, muy complicado, muy difícil el partido. Yo creo que lo que Ovetense tiene que hacer es aprovechar el momento del concierto ahora. Pierna cansada de Pacaraí, tampoco tiene más respuesta, tiene que aprovechar ahora. Insistir, buscar de todas las formas, no entregarse y buscar al arco, pegar al arco y jugar el 1-2 que siempre le sale bien a Ovetense. Avanza Ovetense, ahora la tiene Mone. Mone va jugando para que aparezca Román por ahí, suelta Román. Retrocediendo el esférico para Trinidad, Trinidad que juega para Gabriel González. Y se cae González aquí. Va a haber lateral punta izquierda, aquí corresponde al conjunto betense. Diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Diputado Antonio Busarquis. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Salida que corresponde al conjunto betense, jugó mal aquí. Norberto Trinidad se equivoca. Va a haber salida que corresponde al conjunto de Pecaraí. Corriendo rápidamente aparece por ahí el futbolista Armando Fleita, levanta la pelota arriba, rechaza. Por ahí en zona defensiva. Saque lateral que corresponde al conjunto de Pecaraí. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Bueno, al límite de lo de Norberto Trinidad, al límite de lo de Norberto Trinidad. Casi se fue justamente. Casi toca la pelota afuera, Norberto Trinidad, pero hay que arriesgar, hay que jugársela, todo por el todo. Avanza por aquí Ovetense. Avanza el conjunto Ovetense. Vamos Oviedo. Quedan minutos todavía. Queda chance todavía. Vamos Oviedo por el segundo tanto. Avanza el conjunto Ovetense. Recupera el Pecaraí. Que no venga el gol ahora. Que no venga el gol ahora. ¡Qué bárbaro! Si lo decía justamente mi relato. Que no venga el gol ahora, por Dios. Gol del Pecaraí. En un momento clave del partido. ¡Qué bárbaro, señoras y señores! ¡Qué manera de complicarse ahí en la salida! Lo reiteraba en sus comentarios Gustavo, estamos regalados atrás y nunca se puso una marca, por Dios. Gol de Pecaraí, Ramón. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo. Otro golazo de
TV Producciones. Gustavo. Yo lo dije muchas veces. Cuidado, no son inteligentes, no piensan. Se dejaron llevar por el juego Pacaraí, que no juegan prácticamente por el salón tampoco. Pero son hombres que pelean, ponen garra, huevo, corren, pelean, patean, hacen todo lo que tienen que hacer. Pero ustedes se lo hace todo mal. Regalan la pelota. Ahora, por ejemplo, Niño Trinidad no respondió ante la pelota. Nadie sale a marcar, o sea, muy difícil, todo malo desde ese nuevo tiempo. Jugó, lo planteó muy mal. Y yo creo también todo el equipo es culpable de esta derrota si es que ocurre. Sí, señora. Segundo tanto del equipo de Pacaraí, Derlis. Un baldazo de agua fría para todo el estadio prácticamente este segundo gol del Pacaraí que se produjo a los 17 minutos con 10 segundos. Sí, señor, qué lástima. Ni siquiera vi quién marcó el gol. Es difícil el tema de la numeración. Derlis, lograste captar el Fue Camil Colucci, el 20. segundo gol entonces a los 17 minutos de la segunda etapa. Quedan menos de 2 minutos para que se juegue aquí. Y en busca va a ir Oviedo con todo. 1 minuto 50. 1 minuto 50 es lo que queda. Lo dice Derlis y lo está escuchando toda la audiencia de Radio Caguazú 640M. Vamos Oviedo por el empate, remata afuera. Remata afuera, salida que corresponde al conjunto de Pacaraí. Mecánica Soto de los hermanos Soto con plantel de profesionales al servicio de su vehículo, apoyando a la selección albirroja de fútbol de salón. Mecánica Soto. El profesor Ovidio Ortellado desea éxitos al albirrojo ovetense. Profesor Ovidio Ortellado. Está quedando fuera Ovetense. Avanza el conjunto de Pacaraí y recupera Oviedo. Desesperado está el conjunto Ovetense. Hay falta para mi gusto. Infracción, sí señor. Tiro libre que va a corresponder al conjunto Ovetense. Punto derecha. Zona ofensiva, Ramón. El mejor lugar para compartir y disfrutar es Comedor Ñacati. Ofrece desayuno, media mañana, almuerzo, postres y bebidas en general. Menú todos los días sobre Pachito López, lado sur del centro comercial número 1. Está Comedor Ñacati. Electroovetense, Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere, con Electroovetense puede. Vamos Oviedo. Vamos Oviedo. Todavía queda. Hay muchos segundos por jugar, 2 segundos, cada segundo es importante en el futsal. Vamos Oviedo por el empate, por favor. 2-1 está perdiendo Ovetense con gol de Yamil Colucci. El segundo tanto en el conjunto de Pacaraí. Avanza Oviedo, pero tiene que pegar a Oviedo. Lo tiene que pegar al arco, tiene que buscar. A ver, si pierde aquí hasta complicarse. Aquí falta, tiro libre que va a corresponder a Oviedo. Ramón. Comercial Elena, todos los productos que necesitas para la canasta familiar al mejor precio, a metros de la cancha del Club Guaraní, apoyando a la selección ovetense de futsal. Gustavo. Bueno, le corresponde una falta, es la sexta que comete el equipo de Pacaraí. Le corresponde libre para Ovetense. Sí señor, tiro libre entonces para Ovetense. Vamos a ver, aquí puede estar el empate para el conjunto albirrojo. Gustavo, y es la chance del gol. La última del partido es la que tiene que aprovechar el equipo de Ovetense. Si no aprovecha esto, está todo perdido. Sí señor, fútbol interrumpido ahora. Quedó sentido el futbolista Ovetense asistiéndose dentro de la pista de juego. Tiro libre que va a corresponder totalmente libre el conjunto Ovetense. La sexta falta del conjunto de Pacaraí. Aquí cuando todo esto se reanude va a haber tiro libre que va a corresponder al conjunto Ovetense, Ramón. Pinturería Luisito, pintura automotiva inmobiliaria. En minutos te preparamos tu color favorito. Pinturería Luisito, esquina Mariscal López en Coronel Oviedo, teléfono 0971-416-970. Pinturería Luisito. Sí señor, aquí va a haber tiro libre que va a corresponder al conjunto Ovetense. Está siendo asistido el futbolista ovetense dentro de la... Alexis Delgado le va a pegar. Alexis Delgado entonces se prepara para patear por el equipo ovetense con alma, vida y corazón. Alexis Delgado, por favor. Con alma y vida y corazón, por favor. Alexis fue uno de los que metió hoy en la mañana el penal. Le pegó una vez y le metió y colocado. Vamos a ver cómo le pega ahora a Alexis. Bárbaro, señoras y señores, qué gran responsabilidad para Alexis. Y qué gran No solo a Alexis le va a pegar, todo el estadio le va a pegar a esta pelota. Y qué gran arquero que tiene el equipo de Pacaraí, Derlis, ¿eh? Y ojalá que ahora no pueda. Sí, señor, le pega Delgado. Vamos, ovetense.
Vamos, Ovetense, en el zapado está Benítez en el arco de Pacaraí. Tiro libre. Sin barrera que corresponde a la sexta falta para el conjunto Ovetense. Le va Delgado, le pegó el arquero, señoras y señores, apareció Benítez, desviándose esférico hacia el costado. Y va a haber córner que corresponde al conjunto Ovetense. Se salva el equipo de Pacaraí, Gustavo. Bueno, la figura del partido sin duda. Benítez le pone la clasificación por ahora al Pacaraí. Atajó de vuelta, le pegó cruzado esta vez. Yo pensé que le iba a pegar colocado como le pegó esta mañana, pero le pegó cruzado y respondió José Benítez. ¿Cuánto falta, Dorlis? Falta 50 segundos. Qué bárbaro, falta menos. Y la derrota está haciendo Ovetense por 2-1. La eliminación está haciendo el rojo. Vamos, Oviedo. 50 segundos de partido es lo que sobra. A este compromiso avanza Ovetense. Engancha, pegale aquí. Vuelve a tocar. Vamos, López. Pegale, por favor. Delgado remata afuera. ¡Qué bárbaro, señoras y señores! La chance que pierde González aquí debajo del arco. Prácticamente se salva el equipo de Pacaraí de vuelta. Lo festeja como un gol. Otra vez toda la hinchada de Pacaraí, Gustavo. Hay que hacerle un monumento justamente a lo que es Benítez, el arquero de Pacaraí. Porque si no era por Benítez, esta era otra historia, Oscar. Benítez, José Benítez, la figura, arquerazo Pacaraí. Avanza el conjunto de Ovetense. Esta puede ser la última del partido. Avanza Ovetense, ahora de vuelta y Delgado, a ver, mete el pase Delgado al medio, a ver, se sale el conjunto Ovetense, rechaza de vuelta, le queda Niño Trinidad, pégale Niño, le pegó Niño, rasante, se desvía, la contra que serve para caer, remata afuera. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Ovetense. A segundos de Pacaraí, el tiempo que le llega la historia aquí, eliminando el conjunto Ovetense, momentáneamente juega Ovetense. 2-1 está perdiendo Ovetense, ganó el Pacaraí. Eliminó el Ovetense. 2-1 el triunfo de Pacaraí. Una lástima, una pena, señoras y señores. Toda la afición deportiva Ovetense de vuelta. Para llorar es todo esto, Después de todo lo que hemos hecho. Para venir acá, para pasar malos ratos inclusive. La hinchada sufrida que acompaña al conjunto ovetense. Y esta lamentable derrota. Una pena definitivamente para el fútbol ovetense. Y todo lo que mueve Oviedo aquí, histórico de Pacaraí. Nadie le quita lo bailado al conjunto pacarayense, porque esto es histórico, lo de Pacaraí definitivamente. Un equipazo que se plantó de igual a igual al equipo ovetense, que jugó con sus armas, así como se debe jugar un partido de esta naturaleza aquí en el estadio El Coliseo Cerrado. Una lástima, derrota ovetense, Gustavo Alarcón. Y bueno, no hay mucho que decir. No sorprende porque no se jugó nada. Esta noche no apareció el equipo ovetense, no apareció nada. Así se juega el fútbol de salón, así como jugó Pacaraí. Si no tenés técnica, ponés garra, ponés huevo, ponés mística. Este equipo jugó nada, el segundo tiempo nada. Ya sabíamos que este equipo del primer partido, yo les dije el primer partido que este no es un equipo rápido, es un equipo lento que depende del físico de los jugadores, de la presión, depende de algunos jugadores, como Román, por ejemplo. Fue expulsado Román, solamente quedó Diego, el único que podía hacer algo para mover al equipo. Nada. El gol de Pitu y nada, ovetense. Mostramos poco. Otra vez, yo le hablé siempre de la cuestión mental del equipo albirrojo. En toda la categoría pasa esto. Hay una mentalidad del equipo ovetense, de las selecciones, de los deportistas ovetenses, que no sé qué tienen, que ante este tipo de instancias no les sale nada. Pasó en la intermedia, pasó también en el fútbol de salón con la otra categoría, fútbol de campo y intermedia. Hay algo mental y el público viene. Por eso el público no va más a la cancha. ¿Cómo se da la cancha si vos ves que tu equipo no funciona? No sé por qué. También, y hay otra cosa, teniendo técnicos locales que dirigen a Caguazú. Caguazú goleó hoy con técnico ovetense. Luis Valdés Masi
técnico de Caguazú, goleó y clasificado y va a venir a jugar acá. Caguazú va a ser de local en Coronel Oviedo. Nos eliminan en nuestra casa, esto es una vergüenza, la verdad. Después pedimos al público que vuelva a la cancha, que se vista la albirroja. Nosotros somos los que pedimos siempre, los periodistas, vengan a alentar. Ahora, ¿con qué cara vamos a llegar a la afición deportiva? No, yo no, porque yo no perdí el partido, vos tampoco. Pero te das cuenta que hay una cuestión mental en nuestros deportistas. Es increíble. El primer partido volaban, el segundo también. Nos ganó, empatamos con Franco y se cayó el equipo. Luego contra Villa Ayes, nos hablamos de varias también. Yo le dije partido doble difícil. Ahí aparecieron Román, apareció Pitu para salvar, apareció Diego. Después el resto, nada. Yo pensé hoy también, voy a un palo también para el entrenador. Pensé que iba a mantener un equipo. Rotamos 70 veces el equipo. Cambiamos, cambiar. Mantener 5. Franco, Oscar, compañeros. Mantenía el quinteto y solamente Alarcón. Salía, entraba Chávez. Salía él, entraba Lugo. 5, 7 jugadores nada más. El Junior Jiménez no salió hoy de Franco. No parábamos de cambiarnos. Y nosotros cambiamos. Sin sentido los cambios. ¿Por qué le sacaron a Román y le pone todo nervioso a los jugadores? A Rivero también, que maneja. Claro, porque, a ver, si vos tenés tu quinteto, tenía que jugar más el quinteto. Yo entiendo una fase de grupo para respirar, para dar un poco más de energía, porque se viene el partido seguido. Pero este partido no era para cambiar todo el tiempo. Era para mantener un quinteto y 2, 3 más ahí, o en caso de urgencia. El cambio del arquero. ¿Qué diferencia hubo hoy entre Ron y Niño Trinidad? Si no llegaban al arco. No llegaban al arco prácticamente. Por errores nuestros. Se empató con Franco. Por errores nuestros perdimos otra vez ahora. Ese problema es la mentalidad. Cuando viene todo el público de Tense, como que no saben qué hacer. Es increíble. Bueno, un fracaso más. Vamos a sumar en la lista. ¿Cuánto tenemos? 7 finales de Interligas. Tenemos una más ahora que sumamos 12 de junio. 2 semifinales. 12 de junio ni pateó al arco y perdimos. Por un error nuestro. Para subir a intermedia. Tantas cosas que podemos decir, tantas disciplinas deportivas. Por eso siempre hablamos de la vieja época del fútbol botense, la vieja gloria del deporte botense, porque ellos jugaban así, corrían. Ahora ya cambió. Tenemos que volver, así se juega. Cuando no tenés mucho, se juega así para Caraí. Me van a decir, Bacaraí no tenía técnica, pero ¿cómo corrían? Murieron en la cancha. Y nosotros, nada. Así que, Oscar, no sorprende porque ya veníamos. Dije yo en mi comentario, después, ojalá que los jugadores no decaigan después del empate de Franco. ¿Y qué pasó? Pasó esto lo que digo. Me dijeron que no, que el futbolista cambia de chip. No es cierto eso. Eso es mentira. El futbolista siente cuando pierde contra un gran rival y se nota. Se nota que después no se recuperó el empate el empate con Franco y ahora nos quedamos fuera. En caso se define, viene Caguazú, Paranaense, viene. Imagínate, Caguazú hace local acá, Franco local y nosotros mirando por TV. Una lástima, una pena. Una desazón terrible de toda la hinchada betense, señoras y señores. Quedó eliminado Betense de su propio campeonato nacional de futsal. Darlis, si podemos ahí dialogar con algunos protagonistas obetense, Darlis. Pero la baja muy triste, los jugadores pidieron no hablar, están muy dolidos, muy sentidos. El que más sintió fue Diego Rivero, por ejemplo, que estuvo llorando desconsoladamente, y otros jugadores también muy desconsolados con lo que ocurrió. Nadie esperaba, sinceramente. Se pensó que se podía ganar este partido y llegar al cuadrangular final. Bueno, lastimosamente Oviedo queda en el partido después de hacer una buena primera etapa. En el mata no pudo el equipo albirrojo. Sí, señor, yo comparto definitivamente la opinión de Gustavo Alarcón. Y lo hablábamos justamente antes del partido. Muchos cambios de este entrenador. No sé si conoce
totalmente del futbolista o la idiosincrasia del futbolista ovetense. O quién es más, quién es menos, porque hay que ser sinceros. Hay futbolistas que marcan la diferencia de por ahí, con menos técnica, con menos fútbol inclusive. Y en esa parte comparto totalmente tu opinión, Gustavo. Con respecto al cambio, exagerado cambio que hace siempre Rivaldi. No solamente lo hizo en este partido, lo hizo en los demás partidos. Lo hizo cuando estábamos 2-0 arriba ante Franco y luego repentinamente Franco nos empata porque cambió totalmente el quinteto. Increíble lo de este entrenador también, Rivaldi. Es increíble. Y siempre fue manteniendo ese mismo esquema, el mismo cambio, la rotación continua totalmente del equipo. Inclusive en el segundo tiempo siempre entraba Niño Trinidad, como bien lo decías, no sabemos para qué, porque ninguno de sus remates ha sido efectivos. Es cierto, ha logrado marcar el gol, un gol creo que marcó, pero más allá de todo prácticamente no ha sido efectivo esa jugada que siempre pretendía hacer el entrenador con sus cambios, y metiendo siempre en el segundo tiempo a Niño Trinidad. Una lástima definitivamente todo esto. Muy predecible lo de Ovetense dentro de la pista de juego, Gustavo. Voy a decir una cosa más. Yo creo que acá se vio también. A ver, vamos a ver el tema de las rotaciones. Yo entiendo en la fase de grupos que tenés que ir porque son partidos seguidos, pero este no. Repito, Franco, Jiménez prácticamente no salió. Yo no le he visto salir a Ronald López, a López, por Reinaldo López. Ahora salió un ratito. Salió muy poco Delfino. Alarcón casi jugó todo el partido. Entró Lugo, entró Chávez, pues nada más. El equipo de Pacaraí tampoco. El único equipo que rotó todo el campeonato y que entraba, metía a todos los jugadores. Por poco no entraba Ledesma a jugar también. Porque el técnico cambiaba todo el tiempo. Y nunca hubo un circuito de juego. Siempre fue obvio de presión. Vamos a presionar, vamos a recuperar, vamos a salir, vamos a jugar. Y así no se puede. Se jugó un partido con un equipo, un rival. Vos me vas a decir que no tiene mucho fútbol de salón, pero le sobró coraje a ese equipo. Cuando tuvo que golpear, lo hizo. Personalidad le sobró al Pacaraí para ganar el partido. Ni hablar del arquero Benítez. No lo cambió el entrenador al arquero, lo mantuvo. ¿Por qué hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué experimentar? Eso es lo que yo digo. Yo voy a decir una cosa. Cuando yo pregunté por el entrenador nuestro, a mí me dijo alguien muy importante, que no tenía mucha experiencia, ¿verdad? Repito, teniendo nosotros técnicos aquí ovetenses locales, un técnico ovetense lo clasifica cómodamente a Cabo Azul. Nosotros tenemos que aprender ahora a valorar lo que se tiene y saber usar lo que se tiene, no de dejarnos ya de buscar cosas que no corresponden. Yo creo que acá un fracaso más no se puede medir pensando justamente que se hizo lo que se pudo, porque no es cierto. Se podía mucho más, este equipo podía muchísimo más, pero lamentablemente las circunstancias y el juego no se encontró, no se vio el juego en ningún momento, porque no sirve de nada, como le escuché a el entrenador decía a la mañana, que este equipo corre y la entrega va a sobrar. Eso no alcanza, con la entrega, con correr no alcanza, hay que jugar también, como lo hizo Pacaraí. Entregó, corrió y jugó y nos ganó 2-1. Lo dio vuelta al marcador. No es que estaba ganando 1-0, lo dio vuelta. O usted estaba 1-0 y desesperado. Estaban totalmente desesperados, nerviosos buscando el segundo en vez de jugar inteligentemente. Y ahí ya se nota el trabajo que no hubo. Una lástima todo esto. Definitivamente una lástima. Lo de Ovetense. Mucho que corregir durante los próximos campeonatos que se pueden haber en disputa justamente por Oviedo, si es que quiere obtener otro nuevo título en esta modalidad deportiva. Y mucho que corregir no solamente en el futsal, sino también en el fútbol de campo. Tenemos una deuda grande con los jugadores locales, tenemos una deuda grande con los profesionales locales. Recordemos que Oviedo, la vez que saltó a la intermedia, por ejemplo, saltó dirigido típicamente por un tal Gringo Recalde, por ejemplo. Muchas personas dicen, no, pero Gringo Recalde no será. Y hablo de esta forma porque Gringo Recalde es mi amigo y lo conozco. Pero muchas personas hablaron y se rieron inclusive de Gringo cuando agarró la selección aquella vez.
Se rieron. Así son esta gente que siempre está en la dirigencia ovetense, esta gente que desploma al futbolista ovetense que quiere subir. Cuando subimos, cuando competimos en intermedia inclusive, no le dieron más partidos a Gringo, lo sacaron, bajamos de vuelta y ahora trajimos a un entrenador de otro lado, cuando teníamos a un entrenador capacitado que vive de esto prácticamente porque sueña con jugando futsal. Valdés Masi, un tremendo entrenador, lo conozco el profesor y una tremenda persona. Imagínate lo que es. No, imagínate lo que es el mismo Marecos, el mismo Pecadito Marecos. Increíble, increíble. Y lo traemos a un entrenador de otro lado. Nos sacrificamos, nos rompemos, discúlpenme la palabra, pero me parece que ya estamos casi a medianoche y puedo decirlo. Nos rompemos el culo pagándoles a estos entrenadores, inclusive refuerzos de nivel supuestamente. ¿Pero qué nivel? Acá lo que manda es la garra. Así entró el Pacaraí, con garra. Así entró el Pacaraí, jugando a muerte. Nos irrespetó durante mucho tiempo del partido. Nos dio vuelta a un partido que estábamos ganando por 1-0. Impresionante lo del Pacaraí, loable lo de este equipo. Y nosotros, ovetense grandes, señores, ovetense grandes, grande ovetense lo tiene en la grandeza su público, lamentablemente, porque hace más de 10 años que estamos así. Estamos hartos de esto, estamos hartos de la derrota, estamos podridos, esa es la realidad. Estamos podridos de que el público ovetense deje de cenar, deje de comer para venir a pagar una entrada aquí en el Campeonato Nacional B, en familia, y nos salgan con esto, con la falta de actitud, con la falta de profesionalismo. Qué lástima, señores, que sigamos con esto, qué lástima. Yo no sé si mañana o el jueves vamos a venir acá, trabajando con 102.9 FM Fiesta. ¿Está escuchando ahí, don César? ¿En serio le digo a don César? No sé, me da... No sé, me dan ganas de llorar. ¿Qué crees que te diga, Gustavo? Me dan ganas de llorar. Definitivamente, verlo así. A ese público que vino en familia a apoyar a ovetense y se va ahora llorando. Lo vi a una nenita llorando. Lo vi a una nenita llorando por la derrota ovetense. Increíble. Y ojalá que sigamos apostando. Yo no quiero saber más nada de refuerzo. En otro campeonato que venga, no quiero saber más nada de entrenador refuerzo o de refuerzo, que juguemos con futbolistas locales, con entrenadores locales y que se pudra todo dentro del terreno de juego. Y si perdemos, que perdamos con garra, jugando partidazo a muerte. Y no caminando ahí dentro de la pista de juego. Esa es la realidad. Con jugadores locales hemos hecho mucho más. Esa es la realidad, Gustavo. Sí, el último campeonato nacional se llegó más lejos, justamente con, creo que fue Luis Valdés o Gustavo Mareco, el entrenador en Paraná. Pero bueno, aquí es una crónica de la muerte anunciada, ya dije. Cuando pasó lo de Franco, yo dije, aquí Mauro también es testigo, cuando yo dije, vamos a ver si nuestro equipo responde mentalmente. Me discutieron. Me dijeron, no, esto va a pasar, esto, los deportistas